Yo soy Gabriel Guerrero y esto es Las Claves de la Comunicación Persuasiva. Durante las próximas 2 horas vamos a estar hablando acerca de comunicación. Vamos a estar hablando acerca de cómo utilizamos las palabras y todo lo que involucra la comunicación para persuadir a otras personas. Va a ser importante que tomes en cuenta que para estas 2 horas voy a estar utilizando diferentes herramientas. Una parte tendrá que ver más con comunicación a nivel consciente. Es la que más voy a utilizar. Estas 2 horas se tratan de que comprendas acerca de la comunicación persuasiva. En estas 2 horas no se trata tanto de utilizar metáforas y cuentos para introducir ideas en tu mente, y sin embargo también utilizaré algunas para tener cubierta esta parte de la comunicación inconsciente. Pero voy a explicarte acerca de diferentes aspectos. Voy a utilizar también algunas recomendaciones de ejercicios para que tú practiques y lleves a la acción lo que estás escuchando y lo que vas a estar aprendiendo durante las próximas 2 horas. Una recomendación importante, ya que va a estar cargada de información estas 2 horas, ya que este curso en particular cuenta con muchísima información, te recomiendo hacer pausas. Si quieres tomar notas, toma notas, cuantas notas tú quieras hacer. La idea de hacer este formato, donde tú lo puedes ver las horas que quieras, las veces que quieras, en el horario que a ti te resulte más cómodo, es precisamente para que puedas sacarle el máximo provecho. Vas a poder estudiarlo en la mañana, mediodía, en la noche. Vas a poder revisar alguna parte si te quedan algunas dudas. Tendrás la oportunidad de ver este material más de una vez. 2, 5, 10, 20 veces si tú quieres. El punto es que aprendas, realmente aprendas a utilizar tu comunicación de una forma mucho más eficiente. ¿Eficiente en qué sentido? En que logres los objetivos que tengas en mente. Y dado el nombre de este curso, se trata de persuadir, de convencer, de influir la mente de otras personas, de influir sus acciones, de influir en lo que piensa y lo que siente. De eso se tratan estas 2 horas. Vamos a explorar diferentes aspectos que tienen que ver con la comunicación persuasiva. ¿Y qué es la comunicación persuasiva? De alguna forma podríamos decir que es simple y sencillamente la comunicación de todos los días, pero enfocada, dirigida específicamente para lograr cambiar algo en otra persona. ¿Cambiar qué? Cambiar su forma de pensar, su forma de sentir. Influir en la otra persona, convertirnos de alguna forma en una influencia. Esto es lo que vamos a aprender durante estas 2 horas, es de lo que se trata. Y te pido que pongas mucha atención y te pido que revises detalladamente cada uno de los puntos que vamos a estar explorando durante las próximas 2 horas. Para comenzar, permíteme contarte una historia. En realidad es una anécdota. Es la anécdota de cuando conocí al Dr. Richard Bandler, denominado por muchos el genio creativo detrás de la programación neurolingüística, cofundador junto con John Grinder de esta disciplina. Bueno, el día que lo conocí, en 1998, fue una experiencia espectacular. ¿Por qué? Porque es muy bueno, realmente muy bueno con la comunicación. Pero esa no es la parte que te quiero contar. Te quiero contar algo más interesante. Yo llegué a ese curso en Los Ángeles con un plan en mente, con una idea, con un objetivo. Yo quería ya, en ese momento tenía establecido en mi mente mi plan de vida, que yo quería dictar cursos con él, que yo quería traerlo a México. En ese tiempo incluso pensaba que lo iba a reunir con John Grinder. Eso definitivamente no iba a suceder. Sin embargo, yo tenía un plan y mi intención de que trabajáramos juntos ya estaba establecida en mi mente. Llegué y me acerqué con él. Me parece que en uno de los primeros días me acerqué con él y le dije, me interesa que vayas a México, poder dictar unos cursos contigo en México. Y él me dijo, habla con mi asistente. Y me mandó con Bram von Huhn, que en ese tiempo era su asistente personal. Fui con Bram, le expresé mi interés, lo que yo pretendía hacer. ¿Y qué sucedió? Me dijo, a Richard no le interesa ir a Latinoamérica. La verdad es de que no tiene en estos momentos ni interés, ni hay tiempo en la agenda. Realmente no hay nada que hacer. En ese momento salió en mí esa parte del deportista que enfrenta los retos, que piensa, no me voy a quedar así. Esto va a suceder, porque es mi plan y porque ya está establecido en mi mente. Y entonces decidí, ¿cómo puedo convencerlo? ¿Cómo puedo persuadirlo de que vaya a México? Y entonces lo que decidí primero fue estudiarlo, fue observarlo detenidamente, darme cuenta de quiénes tenían influencia sobre él. Me di cuenta que él llega y ignora a muchas de las personas a su alrededor. Trabaja con la gente, evidentemente, pero el staff realmente no está interactuando tanto con las personas. Pero me di cuenta que sí interactuaba mucho con John Lavalle, presidente de la sociedad de PNL, su mejor amigo, su mano derecha, que interactúa mucho en ese tiempo con su asistente Bram von Huhn, que en paz descanse, que interactuaba con Kathleen, la esposa de John,
y que a quien más caso le hacía en el universo era su esposa Paula, que también en paz descanse. Bueno, observando las dinámicas, me di cuenta que si yo quería acercarme a Bandler, tenía que acercarme a ese grupo, que tenía que poder convertirme en algún momento de ese grupo. Y entonces empecé a ver sus conductas y empecé a estudiarlos. Me di cuenta de que Richard es una persona que repite ciertos patrones, y entonces todos los días bajaba a desayunar a la misma hora con su esposa. Y prácticamente todos los días utilizaban la misma mesa, y prácticamente todos los días era básicamente la rutina, el mismo ritual. Y entonces decidí que iba a empezar a interactuar con ellos, iba a empezar a coincidir con ellos accidentalmente en el elevador. Pero también decidí que para poder influir sobre él, tenía que ganarme la atención de su esposa. Y entonces empecé a escuchar sus conversaciones. Y empecé a escuchar de qué le gustaba a ella hablar. Y me di cuenta que hablaba mucho de cierta ropa, de cierto estilo de ropa. Y entonces salí a una tienda, me compré cosas que sabría que le llamarían la atención. Escuché el tipo de conversaciones que tenía. Y entonces un día, como por ahí del cuarto o quinto día, decidí coincidir en el elevador. Ellos estaban un par de pisos arriba de donde yo me encontraba, y entonces me paré en el elevador, sabiendo más o menos el tiempo en el que iban a pasar al restaurante a desayunar. Presioné el botón, justo abrieron las puertas, ellos ya estaban en el elevador, entro y logré mi cometido, porque lo primero que hizo ella fue, al verme, me dijo: qué bonito chaleco. Traía yo un chaleco que muy al estilo de Versace. Y entonces me empezó a platicar ella. De hecho, le mencionó a Richard: ¿no te gusta el chaleco? Y él lo vio así como: no tengo mucho interés de interactuar. Y simplemente me despedí. Cuando llegamos al restaurante, cada quien se fue a su mesa. Y yo desde la distancia seguía observando sus conductas. Al siguiente día coincidí con ellos, pero no lo hice que fuera tan obvio que coincidía al bajar en el elevador, sino cuando ellos iban llegando al restaurante, que yo ya iba saliendo de ahí. Y el punto es que ellos me empezaron a ver, y empezara su esposa a identificar cómo vestía. Y me hacía siempre comentarios, casi todos los días me hacía algún comentario. Hasta que un día, aproximadamente el 8º o 9º día de curso, iba yo con un saco blanco y me vuelvo a coincidir con ellos. Ella me dice que qué bonito saco, y Richard empieza a hablar conmigo acerca del saco. Bueno, no quiero hacer esta historia demasiado larga. Lo que yo estaba haciendo era un posicionamiento. Yo me estaba posicionando en su mente, que me ubicaran de alguna forma, por lo que yo estaba haciendo, con cosas que le gustaban a ella, y de alguna forma que él no se sintiera como que yo estaba tratando de estar encima de ellos, sino que eran coincidencias el que estuviéramos constantemente cruzándonos en el hotel. Además, la forma de vestir fuera semejante a lo que él estaba realizando. ¿Cómo funcionó esto? En ese viaje, en esa ocasión, no lo convencí de ir a México, ¿no? Me acerqué también a John y lo convencí de que fuera a México a un curso. Realizamos el primer curso con John. Pero cuando estábamos a punto de hacerlo, estaban ellos en Estados Unidos realizando unos pendientes que tenían que ver con aspectos legales y demás. Y Richard le preguntó a John: ¿qué es lo que vas a hacer el próximo mes? A lo que John respondió: voy a ir a México. Y Richard preguntó: ¿a México? ¿A qué vas a México? A dictar un curso. ¿Y con quién vas a México? No, voy con Gabriel. ¿Gabriel? Sí, el del saco blanco, el del chaleco Versace. Ah, claro, me gustó mucho cómo vestía, me acuerdo perfectamente de él. ¿Y por qué vas tú y no voy yo? Pues nunca has querido ir, le contesta John. Dice: bueno, dile a Gabriel que me interesa que me lleve a México. Y así empezó esa aventura que duró 10 años de realizar cursos al lado de Richard. ¿Por qué te cuento esta anécdota? Comunicación persuasiva. Finalmente, la comunicación no solamente son las palabras. Como vamos a aprender en estas 2 horas, la comunicación involucra todo. Desde tu forma de vestir, tu forma de actuar, la actitud que tienes en determinados momentos. Todo eso tiene que ver con comunicación. Y vamos a aprender aquí cómo vamos a utilizar la comunicación de una forma mucho más persuasiva. ¿Listo? Comencemos. Para comenzar, vamos a explorar los 3 ejes de la comunicación persuasiva. Los 3 ejes que hay que revisar para construir una comunicación persuasiva. Son 3 aspectos sencillos y sin embargo cada uno de ellos se desglosa en varios aspectos y que son muy importantes. El primero de los ejes es el mensajero. A lo mejor estás pensando en el emisor del mensaje. Eso es, de alguna forma. Pero vamos a hablar del mensajero, porque finalmente tú te vas a convertir en un mensajero. Pero no solamente lo vas a explorar y lo vas a comprender por tus mensajes, sino también como mensajero puede ser un objeto. El mensajero puede ser un letrero, el mensajero pueden ser muchas cosas.
Vamos a explorar algunos aspectos acerca del mensajero. Y va a ser muy importante que comprendas la importancia que va a tener un buen mensajero. El segundo eje para construir comunicación persuasiva es el mensaje. El mensaje es importantísimo, es evidente, pero ¿qué es lo que queremos transmitir? Y para esto tiene que estar íntimamente relacionado con el objetivo. ¿Qué objetivo tienes al comunicar? ¿Qué objetivo tienes al transmitir una idea? ¿Qué es lo que pretendes que suceda? Que te comprendan, que cambien una forma de pensar, que sientan algo, que imaginen algo, que hagan algo en particular. Cuando vas a persuadir debes de tener muy claro lo que quieres lograr y el mensaje debe de estar cuidadosamente diseñado para lograr eso. En forma instantánea, no necesariamente. A veces tus mensajes van a ir preparando el camino, o dirían en hipnosis ericksoniana, sembrando ideas, que más adelante se traduzcan en pensamientos, emociones y acciones. Pero tienes que saber cuál es el mensaje, lo que quieres transmitir. Y el tercer eje para construir comunicación persuasiva es el contexto. Debes de comprender, estudiar, analizar detenidamente el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? ¿A quién te vas a comunicar? ¿Qué es lo que ellos están esperando? ¿Qué está en su mente? Y el contexto también tiene que ver con el lugar, el tiempo. No se puede decir lo mismo en cualquier situación. No es lo mismo que hables de una forma, a lo mejor hasta con palabras altisonantes, en un contexto donde se favorece esto, a que lo hagas en una cena muy elegante, a lo mejor muy nice. Vas a darte cuenta que el lugar, el tiempo va a ser también muy importante. Entonces vamos a revisar detenidamente en los próximos minutos estos tres ejes. Vamos a desglosarlos en diferentes aspectos y vas a aprender a construir una comunicación persuasiva a partir de los tres ejes de la comunicación. Entonces vamos a explorar primero el mensajero. El mensajero, ¿qué tan importante es el mensajero? Bueno, el mensajero es tan importante porque de alguna forma tiene que ver con la credibilidad. Es quién está comunicando. Muchas veces el mensaje es recibido por quién lo está diciendo. Realmente la importancia que tiene el que está hablando es altísima. No te puedes a veces imaginar cuánta. Si te dice lo mismo un carpintero que un médico, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, evidentemente, pero le vas a hacer caso a uno o al otro. Al médico quizá no le creas acerca de carpintería y al carpintero seguramente no le crees acerca de medicina. Quién te está diciendo las cosas va a ser importantísimo. ¿Por qué crees que las empresas en su publicidad utilizan famosos? Utilizan artistas reconocidos o el deportista que acaba de romper una marca, etcétera. Porque esas personas atraen la atención de los demás, ganan una credibilidad, y si este tal deportista toma esta bebida energética, debe de ser buena. La está consumiendo el deportista que acaba de romper una marca. El vocero, la imagen de una empresa, el mensajero, que es de lo que estamos hablando aquí, tiene un peso importantísimo en la comunicación. ¿Quién eres? ¿Y qué se percibe de ti? ¿Qué es lo que las personas piensan de ti? Va a dar mayor o menor impacto a tu comunicación. Te va a ayudar o te va a perjudicar en tu comunicación. Es importante que tomes en cuenta este aspecto. Si no tienes reputación, si no tienes un prestigio, si no tienes un nombre el día de hoy, no es un problema, lo vas a construir. Pero ojo, desde un principio será importante el cómo lo construyes. Dicen los expertos en imagen pública que es mucho más fácil construir una imagen cuando no existe que modificar o alterar la que ya está ahí. Si empiezas teniendo una mala imagen, en el negocio que sea, en el trabajo que sea, revertir esa imagen es mucho más difícil que empezar desde un principio con el pie derecho. Por eso es importante este aspecto del mensajero, que comprendas que de quién viene el mensaje siempre tendrá más importancia. Piénsalo de alguna forma, hasta en casa sucede. Muchas veces con papá y mamá a uno de los dos se les cree, o se le hace caso, o es el de los castigos, o lo que sea. En cada casa funciona de alguna forma similar. Y cuando dice uno de los dos, el que sea, que tenía más esa responsabilidad o esa autoridad en casa, cuando ese decía las cosas, se hacía caso. Y el otro, ya sé que puedo salirme con la mía. De quién viene el mensaje es muy importante. Por eso estamos hablando en este primer momento acerca del mensajero y de cómo tú necesitas convertirte en un buen mensajero
para que tu comunicación logre ser persuasiva. Un ejemplo perfecto de cómo el mensajero tiene una gran influencia en cuanto a cómo es recibido o no el mensaje es una ocasión que estábamos en Puerto Vallarta en uno de los eventos que realicé al lado de Richard Bandler. En ese momento yo decía de mi querido amigo Leonel, que lo llamaba yo mi maestro del Zen Tao, una combinación oriental que realmente se representa estando sentado. Por eso le decíamos el maestro del Zen Tao. Pero él cada vez que tenía situaciones difíciles en la vida, ya sea que una novia se fue con su mejor amigo a una playa nudista, etcétera, etcétera, ese tipo de situaciones que a cualquiera le ocurren, cuando sucedían cosas así de fuertes, él básicamente fluía por la vida utilizando lo que yo decía un mantram y un mudra. Mantram son estas frases de poder que utilizan en Oriente y los mudras es los símbolos que hacen con las manos. Básicamente su mantram y su mudra era así como, ya, pasó, pues ni modo. Y entonces decidí compartir esto con John Lavalle. Llegamos, él y yo, estábamos con John platicando de cualquier otra cosa y en eso le mencioné, no, fíjate que Leopi tiene una técnica muy buena para fluir cuando suceden cosas que no tiene control, que no, básicamente no dependen de él. Y entonces le explicamos, dijimos, cuando algo no lo puede controlar, simplemente hace... Bueno, en ese momento nos vio para abajo, evidentemente, así como de... Suena feo, no me gusta, no me parece que eso realmente tenga alguna utilidad para algo. Nos volteamos a ver, Leonel y yo, dijimos, y nos fuimos. Pasaron 2 semanas y realizando un curso con Richard Bandler, resulta que estamos dictando el curso él y yo, sube a una mujer al escenario y esta mujer en ese momento le dice que tenía problemas porque se estaba separando, divorciando y que su marido era y todas las quejas. Y entonces Bandler simplemente le dijo, ¿sabes qué? Cuando tienes ese tipo de problemas, tú lo único que necesitas hacer es y olvidarte de eso, o sea, ya darle la vuelta a la página. En ese momento nos volteamos a ver, Leonel y yo dijimos, esa técnica está patentada. Bueno, no acaba ahí la historia. Una semana después estábamos en Estados Unidos, en un curso. Y estando en el curso en Estados Unidos, lo vuelve a hacer Bandler. Otra vez, con otra persona en el escenario. Y está John Lavalle ahí. Y en el momento que lo ve y que dice, qué buena técnica. Lo que te hace entender que si la técnica del... la propone el doctor Richard Bandler, con doctorados honoríficos y demás, tiene una importancia, significativa. Pero si la dice un músico mal pagado de la colonia Anzures, bueno, en la actualidad maestro de técnicas de muchas cosas importantes de cómo conocer a la persona de tu vida, ¿no? Si lo dice una persona así mal pagada, entonces eso suena mal. La importancia de lo que es el mensajero, la importancia de lo que es quién está diciendo las cosas. Otro ejemplo muy bueno de cómo el mensajero puede cambiar la forma en que se recibe o no un mensaje es que en alguna ocasión, hace ya muchos años, me convenció un amigo de que entrara a un foro de programación neurolingüística. Fuera la primera vez que yo entraba a un foro, pero decidí hacer un experimento. Quería yo probar qué sucedía en estos foros si participaban 2 personajes. Uno era yo, Gabriel Guerrero, que ya empezaban a asociar la mayoría en ese tiempo con que yo era cofacilitador de Richard Bandler, que dictaba cursos con él, que era su representante para países de habla hispana. Ya tenía un cierto nombre, un cierto prestigio. De alguna forma pensaban que lo que él me transmitía, fuera cierto o no, era importante. Y entonces Gabriel Guerrero tenía ya un prestigio, una importancia. Pero también creé un personaje, un alter ego, si quieren, que bauticé en ese momento el Penelero Loco. Y el Penelero Loco tenía un punto de vista muy parecido al de Gabriel Guerrero, simplemente que sus formas eran un poco distintas. Y sobre todo nadie sabía quién era exactamente. Y entonces resulta que sale algún tema, cualquiera de estos, acerca de los sistemas representacionales y que si las personas son visuales, auditivas o kinestésicas. Y entonces primero apareció el Penelero Loco. Y el Penelero Loco decidió en ese momento decir que las personas no eran visuales, ni auditivas, ni kinestésicas, porque las personas utilizaban todos sus sistemas y realmente eso era una tontería y realmente era importante que las personas se dieran cuenta que eso estaba mal. Y la respuesta que obtuvo el Penelero Loco es de que era un agresivo y que no tenía razón y que las personas sí eran de X o Y Z forma. Pero en eso participó también Gabriel Guerrero. Y Gabriel Guerrero les explicó que realmente, desde el punto de vista de Richard Bandler, las personas utilizan todos sus sistemas y tienen a lo mejor tienden a favorecer uno u otro en determinadas situaciones o contextos, pero en realidad utilizan todos y que las personas no son visuales, ni auditivas, ni kinestésicas, sino simplemente utilizan alguno de esos más en determinados momentos. Dice Bandler, a la persona más auditiva ponle una mujer desnuda enfrente y vas a ver que se vuelve
completamente visual. Entonces el contexto influye mucho. Pero pongo esto, explico así y la gente, ay, muchas gracias y interesante y nunca lo había pensado y demás. Y era básicamente la misma idea, simplemente que venía de un mensajero distinto. Y así surgió otro tema y el penelero loco apareció y el penelero loco les dijo que las cosas eran de X, Y y Z forma y que estaba mal lo que se estaba pensando y que era una idea generalizada que estaba mal. Y la respuesta de la gente es que el penelero loco debería desaparecer del foro. Y apareció Gabriel. Y apareció Gabriel y dijo lo mismo, con una forma un poco distinta, pero la misma idea, el mismo concepto, la misma crítica, lo que se venía manejando, y fue recibida amablemente y se me dio las gracias porque estaba haciendo un aporte a su conocimiento. ¿Cuál es el punto importante? Dos cosas. La forma, que ya llegaremos a ella un poco más adelante, pero también quién lo está diciendo. Si Richard Bandler dijera algo, pero no supieras que es Richard Bandler, te puedo asegurar, tú si estás estudiando programación o lingüística sabes quién es Richard Bandler, sabes que es uno de los fundadores. Si no supieras que viene de Bandler, probablemente no aceptarías la idea, algunas de ellas, porque hay algunas que otras escuelas de PNL piensan muy diferente y tú pensarías que está mal, pero si te lo dijera que es Bandler, a lo mejor dirías, a lo mejor está bien. Y así con los distintos personajes, y en la política y en lo que quieras. El mensajero influye, el mensajero importa. Cuando hablamos del mensajero, hay que considerar tres aspectos. El primero de ellos es la personalidad y estilo. Esto es sumamente importante, porque el mensajero, cada mensajero, tiene su propia personalidad. Tiene su estilo desde vestir, su estilo de comunicar, su estilo de desenvolverse. Y estos aspectos van a ser fundamentales. Para poder crear una buena comunicación hay que respetar tu personalidad, hay que respetar tu propio estilo. Y no quiere decir que seamos inflexibles y no haya posibilidad de hacer cosas un poco diferentes en diferentes momentos. Eso siempre enriquecerá tu comunicación. Sin embargo, entre más conozcas tu propia personalidad, entre más identifiques tu propio estilo, será mejor para tu comunicación porque podrás aprovecharlo, podrás explotarlo al máximo. Y cuando hablamos de la comunicación de otros, no se diga, ya sea que tú vas a asesorar a otros en su comunicación o simplemente observándolos, estudiándolos, aprendiendo de ellos, puedas darte cuenta de qué personalidad o estilo tenga. A mí me gusta mucho hablar del modelo del Eneagrama, que son 9 personalidades. Aquí no es el momento para explorar todas y cada una de ellas de una forma detallada. Sin embargo, podría serte de utilidad aprender acerca de las personalidades del Eneagrama, donde está el perfeccionista, el ayudador, el competitivo, el sensible, el analítico, el fanático, el aventurero, el poderoso y el conciliador. Son 9 diferentes personalidades y cada una tiene sus propios rasgos, su propia forma de desenvolverse, características incluso a veces físicas que te permiten reconocer esa personalidad. Pero el punto importante no es ese. En este curso en particular estamos hablando de las claves de la comunicación persuasiva. Y la comunicación persuasiva involucra, como ya venimos hablando, al mensajero. Y ese mensajero tiene su personalidad. Tú, como sea que lo llames, como sea que te etiquetes, si quieres ponerte una etiqueta, tienes una personalidad. Y tu propia personalidad debería de verse reflejada en tu comunicación, sacarle provecho. Si eres una persona con una personalidad más, algunos llamarían retraída o más extrovertida, cualquiera de ellas, no es que una sea mejor que la otra. Evidentemente unas llaman más la atención, algunas pasan un poco más desapercibidas, pero tu comunicación va a ser muy efectiva si sabes aprovechar al máximo tu personalidad, tu estilo. Porque podemos aprender del modelo del Eneagrama de personalidades, pero podríamos aprender también del modelo de estilos que presentan, por ejemplo, en el Colegio de Imagen Pública. Y estos hablan un poco más en cuestión de una apariencia, pero que también tiene que ver con la comunicación hasta a un nivel verbal. Claro, el punto es que recuerda, no comunicas solo con las palabras. Desde tu apariencia, cuando llegas y saludas a alguien, no solamente tú estás comunicando algo, la otra persona te está comunicando a ti. Y estoy seguro que ha habido momentos en donde no confías en alguien simplemente por su apariencia. Algunos dirán por su vibra. Y vamos a suponer que sí haya este aspecto energético, vibra y demás. Pero al margen de ese punto, también desde la forma en que la persona se comporta, cómo mueve su cuerpo, cómo mueve sus manos, cómo habla, todo está comunicando. Su forma de vestir comunica. Y entonces uno de los primeros aspectos importantes a explorar en este aspecto de la personalidad y estilo
es precisamente cuál es tu estilo, para que puedas sacarle provecho a esto, para que puedas explotarlo al máximo, para que puedas tener mejores resultados. Se trata de conocerte, se trata de sacar el máximo provecho de lo que es tu comunicación, tu estilo, tu personalidad. Entre los estilos que presentan en el Colegio de Imagen Pública tenemos 7. El primero de ellos es el natural. Su apariencia es accesible, saludable, amigable, sencillo, juvenil e informal. El mensaje que transmite es alegría, optimismo, amabilidad, energía y entusiasmo. Sus fortalezas son que atrae amigos y diversión. Su personalidad es abierta y abordable. Reduce el estrés y simplifica en el vestuario. Su riesgo es verse fachoso. Los personajes que son famosos, que podemos utilizar de cada uno de ellos, en el caso del natural son Adam Sandler y Cameron Díaz. Si los observas, te vas a dar cuenta del estilo que utilizan al vestir los del estilo natural. El estilo tradicional. Su apariencia es conservadora, seria, discreta y moderada. Su mensaje es de responsabilidad, confianza, organización, eficiencia, constancia, honestidad, lealtad y fidelidad. Sus fortalezas es que genera respeto y credibilidad. Se ve más madura y con conocimientos. Ahorra dinero pues produce pocos cambios en su guardarropa. De alguna forma comunica sobriedad. Su riesgo es verse aburrida. Únicamente puede combinarse con estilos natural, elegante y romántico. Ejemplos de este estilo tradicional son el príncipe William y Lorena Ochoa. Obsérvalos. Date cuenta de cómo es su forma de vestir y de comportarse. El tercer estilo es el elegante. Su apariencia es refinado y distinguido, formal y de alto estatus. El mensaje que transmite es de éxito y seguridad en sí mismo, serenidad y reserva, cultura y clase. Sus fortalezas, prestigio y distinción. Provoca admiración y deseo de ser imitado. Genera confianza y eleva su posición social. Aunque parezca mentira, ahorra dinero, pues al utilizar prendas de alta calidad le duran más tiempo. Transmite de alguna forma este mensaje de calidad. Su riesgo es parecer arrogante y presumido. Puede combinarse con todos los estilos, menos con el creativo. Ejemplos de este estilo son Luis Miguel y Nicole Kidman. El cuarto estilo es el romántico. Su apariencia es cercano, cálido, tranquilo y bondadoso. El mensaje que transmite es de gentileza, encanto, comprensión, consideración por los demás, calma y paz. Sus fortalezas es que posee una gran sensibilidad, se le facilitan las relaciones con las mujeres e inspira confianza. Favorece las relaciones personales. Transmite un mensaje de calidez. Su riesgo es verse cursi. Y únicamente puede combinarse con los estilos natural, tradicional y elegante. Ejemplos de este estilo romántico son Mel Gibson y Reese Witherspoon. El quinto estilo es el seductor. Su apariencia es atractivo, atrevido y sensual, llamativo, tentador y desinhibido. El mensaje que transmite es provocativo y sugerente, excitante y apremiante. Sus fortalezas es atrae al sexo opuesto, se ve con confianza en sí mismo y provoca sensaciones. Motiva el cuidado del cuerpo. Si no fuera agradable, sus efectos serían contraproducentes. De alguna forma transmite el llamar la atención. El riesgo es verse vulgar o malinterpretado. No puede combinarse con los estilos tradicional y romántico. Personajes reconocidos de este estilo son Colin Farrell y Elizabeth Hurley. Obsérvalos. Date cuenta de lo que producen, de lo que provocan con su vestir y su actuar. El sexto estilo es el creativo. Su apariencia es original, imaginativa, artística, poco convencional y no sigue las reglas. Su mensaje es ser libre y diferente, innovador y aventurero. Sus fortalezas, individual ante la vida, creatividad y talento, capacidad de expresión e independencia. De alguna forma está transmitiendo continuamente el ser diferente, el ser original. El riesgo es verse ridículo. Imposible de combinar con los estilos tradicional y elegante. No combinan con ellos. Los personajes famosos que puedes identificar con este estilo son Johnny Depp y Avril Lavigne. Obsérvalos, date cuenta, su creatividad, su forma de vestir y de actuar. ¿Qué es lo que te transmiten? ¿Qué es lo que te comunica? Y por último,
El séptimo estilo, el dramático. Su apariencia es dominante y sofisticada, de poder y autoridad. El mensaje que transmite es de personalidad intensa y segura de sí misma, exigente, atrevida, cosmopolita y remota. Sus fortalezas es llamar la atención por su estilo exagerado y se ve como alguien con experiencia. Se ve moderna y con mucho mundo. De alguna forma transmite impacto. Impacta a las personas. Su riesgo es verse agresivo. No puede combinarse con los estilos tradicional y romántico. Dos personajes famosos asociados con este estilo son la pareja de David y Victoria Beckham. Obsérvalos. Date cuenta de su forma de vestir. Tienden a estar con la moda, pero también tienden a transmitir esta agresividad, positiva o negativa, depende de quién está observando. Estos 7 estilos que acabamos de explorar comunican algo. Cada uno de ellos tiene su propia comunicación. Desde la forma de vestir, la forma de moverse, las decisiones que toma. Tiene que ver mucho con la personalidad. Pero hablando específicamente de estos estilos, si quieres aprender mucho más de ellos, te recomiendo el libro Imagen Cool de Álvaro Gordoa. Para adquirirlo puedes visitar su página, que es www.imagenpublica.mx. Entrando a esta página puedes encontrar este libro, además de otros productos que tienen que ver con la imagen pública. Esto es importante porque tiene que ver con comunicación. Y nosotros que aquí estamos hablando del mensajero. Es importantísimo lo que transmites desde tu forma de vestir, desde tu forma de peinarte, desde tu forma de comportarte en general. Si estás rasurado o no estás rasurado en el caso de los hombres. Si te peinaste o solamente te amarraste el pelo en el caso de las mujeres. O te lo cortaste muy pequeño. Finalmente todo eso transmite y comunica cosas. Y no es porque esté bien o esté mal. A lo mejor tú puedes pensar que algo está bien o está mal por tus propias ideas, prejuicios, creencias. Al final del día no estamos hablando de lo correcto o incorrecto. No hay una imagen que sea correcta, como veremos a continuación. Simple y sencillamente hay estilos, hay personalidades y estas transmiten, estas comunican. Te des cuenta o no, estás comunicando con tu forma de ser. Te des cuenta o no, estás comunicando con tu forma de vestir. Te des cuenta o no, estás comunicando con tu higiene. Estás comunicando de todas las formas que se puede comunicar. Hasta cuando no comunicas, estás comunicando. Esa es la maravilla de la comunicación. Y cuando estamos hablando específicamente del punto de personalidad y estilos en relación al mensajero, conviene mucho que de verdad estudies un poco más acerca de tu propio estilo, de tu propia personalidad y cómo puedes sacar ventaja y beneficios a tu propio estilo y cómo puedes comunicar de una forma más eficiente y congruente. El segundo punto, cuando estamos hablando acerca del mensajero, es la reputación e imagen pública. Este concepto que ya mencionaba previamente, que tiene que ver con lo que ha desarrollado Víctor Gordoa y lo que tienen en el Colegio de Imagen Pública, bueno, es muy importante, porque esta imagen pública finalmente es percepción. Es cuando se habla de imagen pública se está hablando de la percepción compartida que se tiene acerca de algo o de alguien. Es decir, un artista, por ejemplo, ¿qué es su imagen pública? Es la que su público tiene de él. Es lo que percibe un público, una audiencia, acerca de este artista. Obviamente hay diferentes opiniones. Sin embargo, cuando una masa suficientemente grande percibe algo, identifica a alguien o a algo de cierta forma, eso ya es su imagen. Ahora, una imagen pública sostenida a lo largo del tiempo ya es una reputación. La forma de percibir algo o a alguien cuando se mantiene durante un periodo de tiempo suficientemente largo, se convierte en su reputación. Y ya decía yo algo muy importante, es mucho más sencillo iniciar una imagen desde un principio, crear una nueva imagen, que transformar una imagen que ya existe. Por eso hay que tener cuidado con el aspecto de la imagen pública. Ahora, uno de los aspectos importantes acerca de la imagen pública es que en realidad no existe la correcta o incorrecta. No es que alguien tenga mejor imagen que otra. Sí puede tener mejor imagen o no en relación a sí mismo, porque tiene que ver con la propia persona. La primera pregunta que hacen en muchas de las conferencias de imagen pública es: ¿quién crees que tenga mejor imagen? ¿Alejandra Guzmán, esta rockera mexicana, o Lady Di? La mayoría de las personas responden Lady Di y estarían en un error, porque Alejandra Guzmán tiene una imagen pública perfecta para su público, para su audiencia. Lady Di tuvo su imagen
en relación a otro tipo de audiencia. Otro ejemplo que utilizan con mucha frecuencia es Marilyn Manson, este rockero lleno de maquillaje, o Luis Miguel. Y la mayoría de las personas tienden a inclinarse a pensar que una mejor imagen es la de Luis Miguel. Y puede ser mucho más clásica, en este sentido más elegante, como ya lo veníamos mencionando. Sin embargo, eso no quiere decir que sea mejor. Un estilo clásico, un estilo elegante no es mejor que un creativo o dramático. Lo va a hacer en determinados contextos, eso sí. Y ya vamos a ver que ese es un aspecto importante. Depende de la audiencia a la que te vas a dirigir, depende del lugar al que vayas. Tu imagen puede ser mejor o peor. Y sin embargo, también tienes que respetar tu esencia. Cuando yo invité a mi querido amigo Omar Fuentes a que me acompañara iba ya a dar un entrenamiento con el Club América de fútbol, y él siendo americanista, bueno, le pareció una oportunidad sin precedente de estar en las instalaciones del América. Fue la primera vez que lo vi con un saco. Vaya, hasta corbata creo que llevaba. Que yo supiera, no tenía ni siquiera este tipo de prendas. El día que se casó utilizó la playera de Argentina. Ese es su estilo creativo. Y finalmente, si lo pusieras un traje, a lo mejor un smoking, parecería más bien como uno de los muñequitos del pastel, ¿no? Entonces, la imagen no es que haya una que sea la correcta. En realidad tiene que ver con tu esencia. Tiene que ver con el objetivo que tienes a comunicar. Tiene que ver con el contexto en el que se va a comunicar. Y entonces, uno de los puntos importantes a considerar es precisamente esto. Es esta, voy a llamarlo regla de 3. Cuando vas a diseñar, cuando vas a desarrollar una imagen pública, debes de considerar primero tu esencia. Por eso empecé hablando de personalidades y de estilos. Primero tienes que identificarte a ti. ¿Cuál es tu estilo en términos de naturalmente te sale? No me refiero al estilo natural, ese es un estilo de comunicación, un estilo de vestir. Me refiero a ti, naturalmente, ¿cuál es el estilo que más se te presenta, el que más transmites diariamente? Identificar tu personalidad. Tener muy claro la esencia, el quién eres, va a ser importantísimo, el primer paso. Segundo paso para diseñar toda una imagen pública es tener muy claro el objetivo. ¿Qué quieres comunicar? Y es un objetivo comunicacional, valga la expresión, valga el uso de la palabra de esta forma. ¿Por qué? Porque no es un objetivo en cuanto a lograr cosas como tener el objetivo de bajar de peso, ¿no? Aquí estamos hablando de un objetivo de comunicación. ¿Qué pretendes comunicar? Si tú quieres comunicar profesionalismo, lo puedes hacer con los diferentes estilos. Sin embargo, debes de tener claro cuál es el objetivo que tienes en mente para que dentro de tu rango, dentro de tu estilo, ajustes a comunicar eso precisamente que quieres comunicar. Y jugar con las variantes que tienes, porque definitivamente el estilo creativo va a ser mucho menos percibido como profesional que el estilo tradicional, por ejemplo, o elegante, en ciertos contextos. Obviamente que siendo músicos, los músicos, el estilo creativo, el estilo dramático tiende a favorecerles, y entonces depende de tu profesión, depende de muchas cosas. Esencia. Segundo punto de tu objetivo, ¿qué quieres comunicar? Y tercero, tiene que ver con esto de a qué te dedicas, pero del otro lado de la moneda. ¿A qué audiencia te vas a dirigir? Y no es por la audiencia en sí, es por las expectativas o bien las necesidades que tenga esa audiencia. Si esa audiencia, si ese público ya tiene una expectativa de lo que deberías de lucir, de lo que deberías de comunicar, entonces tendrás que ajustar tu comunicación, tu vestuario, a esa expectativa si pretendes crear un buen rapport, dirían en programación neurolingüística. Si pretendes conectar con la gente y transmitir apropiadamente el mensaje. Podrías querer comunicar precisamente como objetivo comunicacional un romper con su paradigma, y entonces se vale romperlo. Pero lo importante es que tu objetivo sea claro y que tomes en cuenta qué están esperando del otro lado, qué están necesitando. A veces necesitan de algo en particular. Como entrenador, en algunas ocasiones deportivas, pues tengo que representar cierto papel que están buscando. Y créeme, en diferentes grupos se percibe muy distinto. Recientemente dije dos cosas, dije lo mismo a dos personas, y una le pareció, difícil escucharlo, pero lo tomó muy bien, y la otra le pareció que era menospreciar su actividad. Finalmente, cada quien percibe diferente, y hay que considerar cada persona para saber cómo comunicarse. A veces nos equivocamos, aún los profesionales en esto nos podemos equivocar en la comunicación, pero el punto es que tomes en cuenta, como estamos hablando de comunicación, es que la personalidad, así como en este caso la imagen pública y la reputación comunican. Ya el simple hecho de quién eres, de la reputación que tienes, comunica algo y genera ciertas expectativas y genera ciertas necesidades en tu audiencia. Recuerda, identifica tu esencia, tu objetivo y el público al que te diriges, qué es lo que están esperando o necesitando.
Así puedes establecer una imagen pública mucho más precisa y congruente. Porque no podemos hablar de una buena imagen pública o mala imagen pública. Vale, ya haciendo un análisis quizás sí, pero no hablamos de la correcta o incorrecta. Vale. Lo importante en la imagen pública es que sea eficiente, es decir, que logre comunicar lo que quieres y que sea congruente entre lo que es tu esencia, tu objetivo y la audiencia a la que te comunicas. Este es el punto número 2, muy importante, pero todavía nos falta un tercero. El tercer punto en relación a lo que es el mensajero es la comunicación actitudinal. Sí, es una palabra algo rara, pero lo que es la comunicación actitudinal es un tipo de comunicación que se transmite a través de la actitud que tenemos. Es un aspecto importante porque no estoy hablando de aspectos paraliminales que vamos a hablar un poco más adelante. No estoy hablando del lenguaje no verbal como tal. Sí tiene que ver con eso, pero tiene más que ver con la actitud y lo que transmite este tipo de actitud. Porque de alguna forma las actitudes, que son una postura ante la vida, si has visto el curso de Mentalidad para Triunfar, menciono sobre la actitud, pero la actitud se define como una postura. Esto es en el diccionario. Y un punto importante entonces es comprender que es una postura interna, pero también externa, porque está comunicando. Entonces toda actitud comunica, transmite algo. Si tú tienes buena actitud o mala actitud, como se diría popularmente, ya estás transmitiendo algo, estás comunicando algo. Y sin necesidad de palabras muchas veces. Y lo vas a reflejar en tus palabras, y lo vas a reflejar en tus formas de moverte y en tu forma de mirar. Y vas a estar transmitiendo de esta forma, vas a estar comunicando de diferentes formas. Y este aspecto es importante. Por ejemplo, cuando estás dando instrucciones a alguien, ¿no? Su actitud al escuchar las instrucciones que le das, te está transmitiendo, puede ser que te pone atención, puede ser respeto, puede ser más bien que no le importa lo que dices, puede ser falta de respeto, pueden ser infinidad de cosas. No solamente en las palabras transmitimos, también nuestra forma de movernos, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar y de que se ve proyectada en nuestra actitud, empieza a comunicar. Esto es bien importante porque son muchas cosas que son muy sutiles, que son inconscientes incluso muchas veces, pero que están transmitiendo un mensaje. Cuando yo estoy entrenando con diferentes personas, por ejemplo, ya sea formación en empresas o sea entrenamiento a deportistas, es una parte humana el reaccionar ante las actitudes que tienen las otras personas. Cuando estoy enseñando un ejercicio y la actitud de la persona a quien estoy enseñando el ejercicio es así de otra vez esto, otra vez lo otro, o es así como de no, ni siquiera voltearte a ver o estar distraído haciendo otra cosa, pues evidentemente, aunque no quieras, aunque trates de evitarlo, pues te transmite un mensaje como de que no me importa, no me interesa o no respeto lo que me estás diciendo. Cuando en cambio tienes una persona que te pone atención, que reacciona ante lo que estás diciendo de una forma que demuestra que está interesado, que está poniendo atención a lo que dices, pues es normal, es natural, simplemente es una reacción humana el que sientas más interés por seguirle explicando a esta persona o seguir interactuando con esta persona. Cuando trabajo con grupo de deportistas, fechas recientes, hay personas que te transmiten un mensaje mucho más motivador, siendo tú el que a lo mejor estás queriendo motivar a un grupo, pero también es retroalimentación lo que sucede en este tipo de comunicación actitudinal. Cuando trabajo con el grupo de nadadores que estoy trabajando en la actualidad, es importante para mí el recibir de alguna forma la retroalimentación del mismo deportista para saber si lo que estoy diciendo le está funcionando, para saber si lo que le estoy diciendo le está llegando, si hay que hacer ajustes, si hay que hacer cambios. También es importante porque de alguna forma te motiva a seguir haciendo las cosas. Una de las alumnas en este momento para mí, podrías decir, más importantes, es precisamente no necesariamente porque si tiene o no los mejores resultados. Eso hasta queda un poco al margen. Es su actitud, su apertura, su forma de responder ante mis instrucciones, ante lo que estoy diciendo. Y eso, de alguna forma, tú tienes que tomarlo en cuenta porque tu actitud ante las cosas, tu actitud ante los jefes, ante los empleados, tu actitud ante los clientes, tu actitud ante tu familia, tu actitud ante tus seres queridos, en todos esos momentos esa actitud está comunicando algo. Yo que jugué tenis, hace muchos años que me dediqué un par de años al tenis profesional, era impresionante ver lo que podía conseguir una buena actitud, en términos de lo que lograba en el rival, de lo que lograba en el público. Por ejemplo, había este jugador alemán que quizá hayas escuchado nombrar o lo conozcas, Boris Becker.
Boris Becker, desde su forma de caminar, además un tipo muy alto, de más de 1,90, ¿no? Muy grande, ¿no? Con espaldas muy anchas, y su forma de caminar y de moverse, de pararse en la cancha, ya transmitía seguridad, ya transmitía el que no había nada que lo pudiera vencer o nada que lo podía hacer pequeño. No quiere decir que ganara todos sus partidos, no fue así. Sin embargo, ganó muchos torneos, ganó durante un tiempo muchos partidos y tuvo muy buenos resultados, y en gran medida obviamente era su tenis, era su nivel, pero también era lo que comunicaba, porque se lo comunica al rival, se lo comunica a los medios, se lo comunica al público, se le comunica a todas estas personas. Por medio de su actitud está comunicando algo. Recuerda que la actitud es una postura. ¿Y de dónde viene esto? Viene de dos aspectos primordiales. Esta actitud normalmente está vinculada con creencias. ¿Qué creemos acerca de algo? Cuando creemos que algo es bueno, es útil, es valioso, hasta nuestra actitud es favorable. Cuando creemos que no lo es, nuestra actitud es desfavorable y está comunicando eso. Pero no nada más es nuestras creencias, también tiene que ver con aspectos emocionales. Lo que sentimos, la emoción que nos genera algo, favorable o desfavorable, buena o mala, empieza a afectar, empieza a verse reflejada en nuestra actitud. Y al verse afectada nuestra actitud, se ve afectada nuestra comunicación actitudinal. Porque empezamos a transmitir, a comunicar algo muy diferente. Y eso es un punto importante a considerar. ¿Por qué? Porque de cómo te sientas, de qué creas en relación a otra persona o a una actividad, pues vas a empezar a transmitir cierto mensaje con tu actitud. Y ese aspecto, esa cuestión es sumamente importante de cuidar. Porque la actitud muchas veces comunica hasta más que las palabras. Entonces, ¿tú quieres llegar a tener una comunicación persuasiva? También revisa tu actitud. Ya hablamos de personalidad y estilo. Ya hablamos de tu imagen pública y tu reputación. Ahora estamos hablando de tu comunicación actitudinal, la actitud que tienes. Tú como mensajero, ¿qué actitud tienes ante las cosas? Ay, tengo que hacer esto. En ese momento estás comunicando. Si tienes una actitud, dirían unos, positiva, alegre, pues va a ser mucho más agradable para las personas escucharte. No quiere decir que por eso ya las convenciste, pero es uno de tantas variables que estamos explorando ahora. Tu actitud transmite, comunica. Y esto va a ser muy importante. Para mí, alumnos que demuestran un interés por lo que se está haciendo, que demuestran esa disciplina y esa entrega, para mí me están comunicando tanto o más que los que a lo mejor con sus palabras digan algo positivo. Ese es un aspecto importante. Cuida tu actitud. Una vez que hemos hablado, que hemos cubierto acerca del mensajero, corresponde explorar el segundo eje de la comunicación persuasiva, el mensaje. Algo sumamente importante. Vamos a ver varios aspectos en relación a cómo se construye un mensaje para que sea persuasiva la comunicación. Pero el primero de los puntos que debes de tener en cuenta es que tienes que tener claridad en tu objetivo. Así como ya lo mencionaba en puntos anteriores, este aspecto del objetivo en la imagen pública, bueno, aquí estamos hablando no de la imagen, estamos hablando ya específicamente de las palabras, pero es que el mensaje exprese claramente lo que estamos queriendo transmitir. Que el mensaje exprese lo que el objetivo que en nuestra mente tenemos está realmente cumpliendo, que se cumple ese objetivo. Entonces tenemos que tener claro el objetivo. Ese es el aspecto principal en términos de lo que es el mensaje. Pero el mensaje nos va a invitar a elegir diferentes palabras. Si piensas en los periodistas eligen narrar una misma nota de diferentes formas. Están tratando de vender, evidentemente están tratando de vender una nota, y entonces a veces van a elegir palabras que no necesariamente son las que hubiéramos elegido tú o yo, pero que van a llamar nuestra atención. Los políticos cambian las palabras constantemente. Obviamente nunca hay un robo, hay desvío de fondos. Obviamente países como Estados Unidos nunca invaden, simplemente rescatan. ¿Qué más hacen? ¿No? Nunca es una invasión, ¿no? En ningún momento lo es. Ahora, no estoy diciendo que sea o no sea una invasión, es que la elección de palabras es esa. Noam Chomsky, el famoso lingüista, hace ese tipo de críticas al gobierno norteamericano. Hace esta cuestión, cómo el gobierno realmente nunca está haciendo una invasión de otro país, simplemente está interviniendo, simplemente está rescatando, siempre es algo favorable supuestamente, pero es la elección de palabras. Esto no estoy diciéndolo como una crítica hacia nadie en particular.
Estoy hablando de que tú pongas atención a qué palabras eliges para comunicar tu mensaje. ¿Cuáles son las palabras que vas a emplear para cumplir con tu objetivo? ¿Cuáles son las palabras que van más claramente a lograr lo que tú quieres lograr? Eso, más la estructura lógico-lingüística, más aspectos paraliminales, tienen que ver con todo esto que es simplemente el mensaje. Y cuando estamos hablando del mensaje, tenemos 3 puntos a considerar. El primero de ellos es el contenido. El contenido es exactamente lo que dices, la elección de palabras que realizas para transmitir el mensaje. Y como ya decía previamente, tienes que tener claro tu objetivo. Tiene que estar muy presente en tu mente lo que quieres comunicar, lo que quieres lograr. Pero de lo que se trata este punto, este aspecto del contenido, es elegir las palabras precisas, las palabras adecuadas para transmitir lo que quieres transmitir. De eso se trata esto, de eso se trata el contenido. Tiene que ver con la semántica. La semántica es esa área de la lingüística que estudia la relación entre las palabras y sus significados, lo que representan. Finalmente, las palabras son de alguna forma etiquetas de experiencias. Cuando hablamos de un perro, en realidad la palabra perro no es la experiencia, es solamente la forma que tenemos de describir, de comunicarnos una experiencia que es el animal que denominamos perro. Pero en otros idiomas se le dice diferente. Y no porque se le diga diferente cambia la experiencia, simple y sencillamente cambia la etiqueta. Esto es muy importante. Las palabras están asociadas a significados. Las palabras están asociadas a emociones, incluso en muchos casos. Están asociadas a pensamientos, a representaciones mentales en las personas. Elegir las palabras correctas puede hacer una enorme diferencia en tu efecto, puede hacer una enorme diferencia en el resultado que obtendrás, en conseguir lo que quieres conseguir. Y es un punto sumamente importante. Cuando hablamos de semántica, estamos hablando no de diccionario como tal. Obviamente hay significados en los diccionarios que serían los correctos. Sin embargo, cuando estamos comunicándonos con seres humanos, no importa lo que diga el diccionario, sino lo que piensa la otra persona que está escuchando. Para la mayoría de personas, no es lo mismo un hogar que una casa. Esto lo aprenden los vendedores de bienes raíces. No le vas a vender a una persona una casa. Bueno, lo vas a hacer, pero le vas a hacer referencia de cómo se puede convertir en su hogar. ¿Por qué? Porque para la mayoría de personas, y ojo, pueden haber muchas excepciones, pero para la mayoría de las personas, la palabra hogar representa en la mente ya personas dentro de la construcción. La palabra casa solamente se refiere a la construcción. Entonces, elegir la palabra correcta para generar las emociones cuando queremos emociones, la representación mental que estamos buscando cuando queremos una representación mental en particular, eso va a ser importante. Y hay palabras que tienen lo que se le llama densidad semántica. Son palabras que tienen muchísimos significados asociados a ellas. Piénsalo por un instante, la palabra amor. La palabra amor para muchas personas, la mayoría diría yo, está asociado a miles de cosas, a muchos recuerdos, a emociones, evidentemente la del amor, pero a distintas emociones, incluso amor y desamor, está asociado a infinidad de cosas. Es una palabra que es semánticamente muy densa, así se describe. Y a veces queremos utilizar palabras que tienen una densidad semántica alta, pero otras veces queremos palabras que tengan una densidad semántica baja. ¿Por qué? Porque no va a traer otro tipo de asociaciones con ella. A veces vamos hasta a crear palabras que nosotros mismos vamos a darle los significados y vamos a convertirla en una palabra que cuando se utilice haga referencia de lo que nosotros queremos que se haga referencia. Por ejemplo, en la actualidad ya puedes encontrar la palabra googlear. Y googlear viene, vaya, todos saben el origen de esta palabra y si no lo sabes, googlealo para que lo conozcas. El punto es que googlear ya es una palabra reconocida y que el significado se creó porque esa palabra no existía. Hace, no sé ni siquiera la fecha exacta, pero hace 20 años no existía, ¿no? Hace 50 mucho menos, ¿no? No era un término que estuviera presente en nuestras vidas. El día de hoy está muy presente. Esto sucede con muchas marcas. Cuando se establece una marca, muchas veces se busca un nombre que no tenga ninguna relación con nada y no existiera. Y se le va a crear una densidad semántica. Bueno, esto es lo que te estoy hablando, tiene que ver con contenido, muchas veces con la elección de palabras. A veces queremos palabras que no tienen asociación con nada. A veces queremos palabras que tienen una alta densidad semántica. Ese es parte del punto.
poder elegir las palabras que sean más apropiadas a lo que quieres tú conseguir. Cuando hablamos de contenidos, cuando hablamos de elegir los contenidos, las palabras que vamos a emplear para transmitir un mensaje, resulta importante de verdad tomar en cuenta nuestra audiencia. Ya llegaremos a ese punto, pero no todo el mundo entiende las mismas palabras. Si te pones muy técnico, utilizando palabras médicas en un ambiente donde no hay médicos, difícilmente van a comprender todo lo que dices. Sucede con las personas que estudian programación neurolingüística, sucede con psicólogos, sucede con todo tipo de profesiones. Empiezan a hablar muy técnicos y las personas ya no tienen idea de lo que estás hablando. Es importante entonces considerar cuando vas a elegir las palabras, no solamente la elección de palabras por sí misma, sino también este aspecto, esta cuestión que resulta importante, que es el considerar las palabras en función de las personas a las que vas a estar comunicando. Esta cuestión también nos invita a reflexionar qué queremos transmitir como objetivo y convertirlo en la esencia del mensaje. Una querida amiga que se dedica a entrenamiento de medios, ¿no? Lo que es entrenar a las personas a manejar a los medios de comunicación, siempre da un consejo, todas las veces que yo le he visto trabajar al menos, siempre da un consejo importante. Es que, por ejemplo, los políticos a los que entrena, es que tengan muy claro lo que quieren transmitir y se convierta en su esencia. Como si fueran cocineros y van a utilizar un sello particular. Si alguien cocinara siempre con vainilla, es que siempre tengan, durante toda una entrevista, por ejemplo, siempre regresen a la vainilla. No importa la pregunta. Si les preguntan acerca de A y ellos lo que quieren comunicar es Z, entonces que digan, bueno, es muy interesante tu pregunta sobre A porque nos hace reflexionar distintas cosas, como por ejemplo Z. Y entonces regresan al tema de Z, regresan al tema del que quieren comunicar. Esto no necesariamente es lo que tú vas a hacer, aunque depende de tu contexto, puede ser que sea un buen consejo. El punto es que en este contenido del que estamos hablando, tengas tan claro tu objetivo que lo puedas convertir en una esencia de tu comunicación. Que la elección de palabras tenga que ver precisamente con eso. Y de alguna forma involucres en todo lo que estás diciendo, en ese mensaje que quieres transmitir, ese aspecto, ese elemento, esa cuestión de ti, de tu objetivo, de lo que pretendes lograr, de lo que pretendes comunicar. Convertir tu objetivo en la esencia de tu mensaje. Y que esté presente de diferentes formas, pero todo apunte a la misma dirección. Como esta frase que dice, todos los caminos lleven a Roma, que todos los caminos lleven al objetivo que tú tienes, que el significado que estás queriendo transmitir llegue de diferentes formas a las personas. De eso se trata el contenido. El segundo aspecto que tenemos que considerar cuando hablamos del mensaje es la estructura lógico-lingüística. La estructura lógico-lingüística, como el nombre lo indica, tiene que ver tanto con la lingüística como con la lógica. Tiene que ver con este aspecto quizás hasta un poco técnico, pero en este momento quiero que exploremos algunos puntos muy simples. Por ejemplo, la primera parte tiene que ver con la sintaxis. Y más que meternos en detalles de la sintaxis, es decir, de cómo se estructuran las frases, los enunciados y en dónde va el verbo y dónde va el adjetivo y todo ese tipo de cuestiones, no nos vamos a meter en detalles de esa naturaleza, no en un curso tan corto. En el diplomado, que será bastante más extenso, que estaré realizando si todo sale como planeado al lado de Omar Fuentes. Entonces sí, ya nos metemos en todo tipo de detalles. Este es un curso de 2 horas para que comprendas varios puntos y lo puedas hacer en forma muy práctica, pero resumida. Aquí vamos a hablar en este aspecto de la sintaxis, se estudian lo que son los sintagmas. ¿Y por qué te voy a hablar de los sintagmas, que es la unidad mínima con significado de un enunciado? Es porque hay una parte importante en todo esto. 2 palabras en particular, 2 tipos de palabras en particular que vamos a querer utilizar en determinados momentos para crear un impacto, que son los denominados adjetivos y los adverbios. Dice Omar que cualquier lingüista se revolcaría al escuchar lo que normalmente decimos, particularmente su frase que dice que los adverbios son el adjetivo de los verbos. Y esto, bueno, a muchas personas obviamente que los altera porque no sería la forma de definirlo, pero el punto importante es de que si hablamos de un hermoso paisaje, la palabra hermoso ya transforma completamente el enunciado, transforma completamente lo que estamos transmitiendo. No es lo mismo decir paisaje que decir hermoso paisaje. No es lo mismo decir fui a aquel lugar
que decir que fui a ese espectacular y maravilloso lugar. La elección de palabras de este tipo pueden transmitir una emoción muy diferente y pueden transmitir un mensaje mucho más persuasivo. Lo mismo con los adverbios. Cuando hablamos de irnos rápidamente, es muy diferente que decir solamente hay que irnos. Si decimos, en estas que terminan en mente, ahí podemos utilizar millones, pero si hablamos de fácilmente vamos a aprender acerca de este tema, pues es muy distinto decir solamente vamos a aprender de este tema. El fácilmente ya transforma completamente la experiencia de quien está escuchando. Entonces, una recomendación súper práctica. No tiene que ver en este momento con todos los detalles que exploraríamos o exploraremos en un diplomado, sino cosas muy sencillas. Toma en cuenta adjetivos y adverbios. Utilízalos. Date cuenta que muchos escritores son muy descriptivos y esta parte de describir, particularmente a nivel de estos adjetivos y adverbios, puede crear emociones en el receptor del mensaje, en la persona que te está escuchando, en tu audiencia, y puede ayudarte a ser mucho más persuasivo. Entonces son palabras que vale la pena considerar. Ahora, hablando también de esto, y ya hablábamos previamente en el punto anterior de la semántica, también hay que considerar que las palabras, los sinónimos como tal, realmente no significan lo mismo. O sea, sí, pero no. Es decir, hay palabras que te dicen que son sinónimos, pero a nivel de la emoción, a nivel de la representación mental, no son lo mismo. Entonces, tiene que ver todavía con este aspecto de la elección de palabras y de lo que estamos explorando. Ahora, en la estructura lógico-lingüística, también vamos a encontrarnos aspectos, desde un punto de vista, vamos a llamarlo programación neurolingüística, muy simples, pero muy importantes o muy poderosos. Por ejemplo, estructuras como son las citas o entrecomillados, que son patrones lingüísticos, pueden ser muy útiles, muy valiosos para transmitir un mensaje con mucha fuerza. Si yo te dijera, para transmitirte el mensaje de pon atención, yo lo puedo meter dentro de una cita, dentro de un entrecomillado. Yo puedo decir, recuerdo una ocasión que estaba en el salón de clases y el maestro dijo, pon atención. Y en ese momento te estoy transmitiendo el mensaje en forma contundente, pero al mismo tiempo lo estoy suavizando, porque no te estoy diciendo yo a ti, pon atención, sino te estoy contando cuando un maestro dijo, pon atención. Ahora, nota lo que estoy haciendo. No dije, un maestro dijo alguna vez que pusiera atención. Cuando utilizamos este patrón lingüístico de la cita o entrecomillado, quitamos esa parte del qué y nos convertimos en el que lo está diciendo. He escuchado miles de veces a Bandler decir, en este momento tu mente inconsciente está escuchando todas y cada una de mis ideas y hace los procesos necesarios para que aprendas. ¿Qué hice? Metí a Bandler. Bandler nunca ha dicho esa frase, para empezar no habla español. Y la transformé de lo que él diría. Y sin embargo, digo que Bandler lo dice. ¿Y qué logro con eso? Uno, para las personas que están en el mundo de la programación neurolingüística, hasta gana credibilidad lo que digo. Pero no solamente eso. Puedo decir de una forma contundente, pero oculto dentro de esta estructura lingüística. Esos serían las citas, los entrecomillados también llamados. Y puedes hacer infinidad de ellos. Recuerdo una ocasión que John me dijo, utiliza cuantas citas y entrecomillados quieras porque va a tener un impacto en tu comunicación. Ahí estuvo otro. Otro patrón lingüístico muy utilizado en programación neurolingüística podría ser la ilusión de alternativa, donde le das a la persona dos opciones, pero en realidad escondes la opción que no quieres que la persona tome. Por ejemplo, cuando yo invité por primera vez a quien se convirtiera en mi esposa a salir, yo le dije, ¿quieres ir a comer o a cenar? No le dije, ¿quieres salir o no salir? La pregunta era, ¿quieres ir a comer o a cenar? ¿Quieres que pase por ti o nos vemos en el restaurante? Le estás dando opciones a elegir que pueden ser 2 o 3. Normalmente no le sugerimos que des más de 3 o 4 máximo, pero donde escondemos la alternativa, que es la que no queremos que tome. No le vamos a decir, ¿quieres salir o no? ¿Quieres ir aquí o quieres ir allá? Esa es una ilusión de alternativa. Le estamos dando la ilusión a la persona de que está teniendo opciones, de que está eligiendo, de que tiene alternativas, pero nosotros estamos eligiendo las alternativas. Cuando capacitaba a vendedores de Coca-Cola, ellos llegaban y decían, va a querer llevarse 2 o 3 cajas de esto. Va a querer llevarse cajas de Coca-Cola o va a querer llevarse de Sprite. Y estamos dando en ese momento opciones, pero en ninguno de los casos va a querer llevarse algo o nada el día de hoy. ¿Te das cuenta de cómo funciona la ilusión de alternativa? También patrones lingüísticos tendríamos las metáforas, por ejemplo. La parte de las metáforas es importante también considerarla y aprenderla. Si bien es una parte que se estudia en la pragmática, que mencionaremos un poco más adelante, es un aspecto importante porque las metáforas como tal transmiten o nos permiten muchas veces transmitir cierta emoción y ciertos aspectos que no se pueden de otra forma. Hay metáforas denominadas nominales, donde cambiamos el sujeto de un enunciado. A veces es el puro sustantivo, pero lo cambiamos por algo más. Cuando le decimos a alguien mi princesa o le decimos un sol, es que eres mi sol.
En realidad no le estamos diciendo que es una masa de gas ardiente. A la princesa no le estamos diciendo que es una persona con un título nobiliario. Le estamos transmitiendo metafóricamente un mensaje. Eso son las metáforas nominales. También tenemos metáforas verbales. Cuando te digo yo que me voy a ir volando, no es literal que voy a ir volando. Estoy modificando todo el sintagma verbal, y no importa el término en este momento, pero lo estoy transformando, lo estoy modificando por una palabra en particular, que en este caso sería volar. Para no decirte me voy a ir muy rápido o me voy a ir lo más rápido que pueda, te estoy diciendo me voy volando. Esas son metáforas verbales. Y así podría hablarte de otro tipo de metáforas, la metáfora narrativa, que es la que es más como un cuento, toda una historia, anécdota, parábola, etcétera, que hay variantes entre todas ellas. Pero tenemos la metáfora que también sería enunciativa, ¿no? La metáfora que tiene que ver con todo un enunciado. Esta metáfora es donde transformamos o cambiamos toda la frase por metáfora. Una persona entra con su jefe, tuvo una discusión, tuvo conflicto, y entonces le preguntas ¿cómo te fue? Y la persona contesta, el león rugió. Evidentemente la persona no está refiriéndose a un león como tal, está refiriéndose a su jefe. Y sin embargo dice el león rugió, haciendo referencia o el símil entre el jefe y el león y lo que sucedió en esa reunión entre ellos como ese rugido. Esa herramienta que es la metáfora también es una herramienta muy valiosa en todo este aspecto lógico-lingüístico. Y así podemos hablar de muchos más. Patrón lingüístico de la causa-efecto, donde A produce B. Y entonces donde decimos, cada vez que escuches esta idea, te va a generar nuevas ideas para cómo aplicarlo. Cuando decimos, cuando me miras a los ojos, eso te va a hacer sentir una tranquilidad o una emoción. Todos esos patrones están generando una causalidad entre un punto y otro, entre una idea y otra, y son formas de persuadir. Como estos, hay infinidad de patrones lingüísticos. No tenemos tiempo en este espacio, en este bloque, para explorarlos todos, mucho menos para ponerte a hacer ejercicios con todos ellos. Sin embargo, sí puedes hacer muchas cosas con lo poco que ya te he mencionado. Y cuando digo poco, en realidad es mucho, porque ya hablamos del mensajero, estamos hablando del mensaje, estamos cubriendo cada vez más acerca de esto. Todavía nos falta otro aspecto más, y todo esto, combinándolo, nos va a poder dar como resultado una comunicación mucho más persuasiva. Falta algo más en esto de la estructura lógico-lingüística, la parte lógica, los argumentos. Cuando utilizamos argumentos vamos a hacer que algo sea mucho más sólido, más convincente. Se han hecho estudios alrededor del mundo, particularmente en Estados Unidos que les encantan, acerca del poder de utilizar el motivo, del decir, haz esto porque lo otro. Y es que en realidad da un argumento. Tenemos una conclusión, decimos A porque B, o decimos A entonces B. Ambas estructuras nos están hablando ya de un argumento. Hay una conclusión. En el caso de A porque B, estamos hablando de que A es la conclusión porque B es la premisa que sostiene la conclusión. Cuando decimos A, entonces B, estamos hablando que A sería la premisa y B sería la conclusión. Y como sea, hay muchas claves y hay muchísimas opciones para aprender acerca de esto. Ahora, cuando digo muchísimas opciones, no creas que todas son muy prácticas. Las más prácticas que yo conozco las enseña Omar Fuentes, mi querido amigo. Y el diplomado que haremos en un poco tiempo ofrecerá todo este tipo de herramientas. Sin embargo, te digo que hay muchas opciones porque finalmente, como lo hicimos Omar, como lo hice yo, fue estudiándole a libros de lingüística, fue revisando libros de lógica y cuadrando las cosas. En realidad la información está ahí. Si tú te consideras capaz y quieres tú descifrar las cosas, ahí está el conocimiento. Si lo quieres un poco más digerido, bueno, tendrás esa opción de nuestro diplomado o los programas que tiene también en línea Omar y algunas otras opciones que seguramente existen en el mercado que puedan ayudarte. Argumentación es muy importante. Yo descubrí hace algunos años, yo me percaté, me puse a estudiar a Richard Bandler en su comunicación, en esos 10 años que enseñamos juntos. E incluso desarrollé algo que llamé los patrones de argumentación Bandler. De ahí mi querido amigo Omar me ayudó a hacerlo mucho más extenso. Pero me di cuenta que Bandler utiliza ciertos patrones de argumentación repetidamente, continuamente, y que mete patrones de inferencia plausible para darle credibilidad a las cosas. Y sé que te estoy utilizando muchos términos, pero es para darte opciones, que puedas estudiar infinidad de cosas que te puedan ayudar a ser mucho más persuasivo. Si tú utilizas patrones lingüísticos como los que ya mencioné, los conviertes en argumentos, sólidos argumentos, buenos argumentos, convincentes. Y además de todo eso, metes patrones de inferencia plausible, es decir, como evidencia, algo que le dé credibilidad a lo que estás diciendo. Bueno, va a tener mucho mayor impacto. Si todo esto lo combinas con que el mensajero sea un buen mensajero,
que se haya revisado su personalidad y su estilo, que de alguna forma también se esté considerando lo que es su reputación, su imagen pública o se esté construyendo, que se cuide esa comunicación actitudinal, que el mensaje esté definido con las palabras más adecuadas y correctas, que el contenido sea el mejor, y cuidas esta estructura lógico-lingüística, ya el mensaje es una bomba, ya tu comunicación va a ser mucho más persuasiva. Y todavía nos falta más, todavía nos falta explorar algunos aspectos, como va a ser la estructura paraliminal, algo que también hace que el mensaje sea infinitamente más poderoso. Y cuando digo infinitamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy eligiendo ciertas palabras de las que ya te hablé. ¿Es cierto que es infinito o no? En realidad es metafórico, pero te estoy invitando a sentir ciertas cosas, te estoy invitando a representarlo de cierta forma. De eso se trata la estructura lógico-lingüística, la elección de estructuras que te van a permitir tener un efecto superior, un efecto mayor, de ser mucho más persuasivo, de ser mucho más convincente. Y cuando estamos hablando de lo que es el mensaje, hay un tercer aspecto a considerar, la estructura paraliminal. ¿Qué es esto? Seguramente has escuchado acerca de los mensajes subliminales. El mensaje subliminal es aquel que se supone, al menos, está debajo del nivel que las personas pueden tomar conciencia. Se supone que el nivel de la comunicación subliminal no es perceptible a nivel racional, consciente. Vaya, tú estarías escuchando a lo mejor olas del mar y se están transmitiendo mensajes que a cierto nivel estuvieras escuchando. La comunicación paraliminal es muy diferente. La paraliminal sí la escuchas, la paraliminal sí la ves. No está oculta en ningún lado y sin embargo al estar a la simple vista se esconde. Es de alguna forma como dice Richard Bandler, que él esconde sus árboles en el bosque. Porque está ahí, lo puedes ver. Simplemente al haber otras cosas no le ponemos atención a ello. ¿Qué es la estructura paraliminal del mensaje? En realidad tiene que ver con principalmente dos aspectos. En este momento vamos a trabajar solamente con estos dos aspectos y en una forma muy simple. Uno de ellos es la voz. En esta estructura paraliminal tiene que ver con nuestra voz. ¿Cómo utilizamos nuestra voz? La entonación, la modulación de la voz. Cuando hablamos de entonación estoy hablando de un tono de voz más grave o de un tono de voz más agudo. Y esto no quiere decir tener que hacer vocecitas o como algunos de repente juegan en ese sentido. Eso no necesariamente es elegante. Se puede utilizar para ciertos momentos, pero tú utilizando cierta voz natural para ti, puedes jugar con tu registro, puedes jugar con la entonación, hacer que tu entonación sea un poco más grave, como en este momento lo estoy haciendo, con un poco más de tono grave en lo que estoy expresando. O puedes hacer que tu comunicación sea un poco más aguda. Y estoy diciendo más agudo sin necesariamente tener que cambiar mi voz a que suene a la de Mickey Mouse o a la de Chabelo. En ese sentido es muy importante que puedas manejar tu voz. ¿Por qué? Porque puedes utilizar mensajes diferentes con distintas entonaciones. ¿Sabías tú que cuando una persona miente normalmente sube su tono de voz hasta un tono, ¿no? Medio tono a un tono normalmente, algunos un poco más, pero es normal que suceda? No quiere decir que cada vez que una persona sube el tono de voz está mintiendo, ¿ok? Ojo, nada más estoy explicando que eso es una característica que se da con bastante frecuencia. Ahora, otro aspecto es que cuando las personas están molestas, cuando las personas están enojadas, también va a haber una variación tonal impresionante. Ya sea que se van muy para arriba porque están aceleradas y están diciendo las cosas y están con un tono de voz mucho más alto. No, y no es necesariamente volumen, ¿ok? Ojo, aunque normalmente subimos también el volumen, tú puedes subir el tono, o sea, hacerlo más agudo sin que suba el volumen. Son dos cosas muy distintas. Igual lo que sería el tono cuando lo bajamos. Cuando bajamos el tono de voz y estamos con un tono mucho más grave, mucho más profundo, no necesariamente es que estamos hablando mucho más bajito en volumen, simplemente es el tono. Esto, como lo exploramos en cursos de hipnosis conversacional o hipnosis ericksoniana, resulta muy valioso para poder transmitir mensajes distintos. A lo mejor quieres comunicar un mensaje con un cierto tono y otro con un tono diferente de voz, sin necesidad de tener que estarlo marcando con las manos. La voz es un aspecto. El ritmo, que estés hablando con un cierto ritmo. Una de las formas más fáciles de meter a un grupo en una especie de trance hipnótico, en un rapport colectivo, es meterlos a todos en el mismo ritmo. ¿Cómo podemos hacer esto? Hablando rítmicamente. Todos hablamos en un cierto ritmo. El punto es que lo hagas sistemáticamente, deliberadamente,
Y como diría mi amigo Omar, propositivamente, para generar un efecto. Si tú estuvieras en un compás, ¿no?, de 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y siempre estuviera eso en tu cabeza, fuera un metrónomo en tu cabeza que estuviera marcando los tiempos, y tú siempre hablaras en el 2, 3, 4, y hablaras 2, 3, 4, y hablaras 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y siempre tomaras aire en el 1, ya sea 1 o 2 compases después, estás creando un ritmo. ¿Qué sucede con tu audiencia? ¿Qué sucede con las personas que te están escuchando? Empiezan a respirar al ritmo que tú lo haces. Cada vez que haces una pausa, que lo haces para respirar, tu audiencia también lo hace. Y empiezan a entrar a un ritmo que es el tuyo y estás guiándolos. Esto por darte algunas ideas. Obviamente podríamos dedicar horas a este trabajo. De hecho, lo hacemos. Hacemos ejercicios para tu modulación de la voz, para los tonos. ¿Qué pasaría si empezaras a hacer simplemente un cierto registro y empezaras y con esos lo convirtieras en una frase, la que fuera, simplemente para que tomaras un ejemplo? Bueno, no te voy a poner más ejemplos, ni soy cantante, ni manejo este sentido con la intención de mostrarte cómo se podría hacer cantando un discurso. Simplemente es que pongas atención a cómo tu voz va a tener un impacto en la comunicación. El ritmo, el tono, la cadencia, porque dentro de un ritmo puedes hablar más rápido o puedes hablar más lento. Dentro de ese ritmo y la velocidad lenta o rápida puedes hablar con un volumen más alto o con un volumen más bajo. Y estás jugando con la voz en todos y cada uno de estos casos. Puedes hacer tantas cosas con la voz y esto puede generar efectos en tu audiencia. De hecho, los genera. El punto es que sepas lo que estás haciendo. Y hay otro punto en la estructura paraliminal. ¿Qué es lo que hacemos con las manos? Lo que hacemos con nuestros gestos, lo que hacemos con nuestras expresiones faciales. Nosotros, y me refiero por nosotros, a los que trabajamos cercanos a Richard Bandler y el equipo que me ayudó durante varios años, comprendemos perfectamente que para la cultura occidental, la mayoría de ellos al menos, el calendario está y la escritura está hecha de cierta forma, donde las personas escriben de izquierda a derecha. Yo sé que utilicé la mano invertida, lo estoy haciendo para ejemplificar, de izquierda a derecha. Bueno, ¿cuál es el punto importante de esto? Si estamos acostumbrados a que las cosas van de aquí para acá, de aquí para acá, entonces cuando yo estoy hablando contigo y te hablo del pasado, debería de utilizar mi mano derecha. Cuando hablo del futuro, debería de utilizar la mano izquierda. Y así estoy creando congruencia entre mi comunicación y lo que está en la representación mental de la persona. Lo mismo todos los demás movimientos con las manos. ¿Qué pasaría si yo estuviera hablando y mis manos no tuvieran ningún control y simplemente se estuvieran moviendo arbitrariamente o estuviera haciendo... O simplemente empezara yo a hablar como algunos, que no tengo por qué hacerte referencia de quiénes, que parece que solamente están hablando así, parece que ya están por marchar, ¿no? Hay que darles un tambor para que empiecen a utilizar sus manos y tocar el tambor. Eso no es una buena comunicación paraliminal. La estructura paraliminal de tu comunicación persuasiva debe ser cómo tus manos, cómo tus gestos acompañan lo que estás diciendo. Vaya, ayudan a que una idea pueda crecer o un problema se pueda reducir. Estoy utilizando mi comunicación de una forma congruente con lo que estamos en este momento comunicando. Si vas a reducir algo, que tu comunicación lo reduzca, que tu voz lo haga, que tus gestos. Si vas a hacer que algo se haga más grande, que tu voz y tus movimientos ayuden en ese sentido. No se trata de que haya la forma perfecta o no. Vaya, podría ser discutible, podría ser debatible el punto. Sin embargo, de lo que estamos hablando es de buscar cada vez mayor congruencia entre lo que estás diciendo y el cómo lo estás diciendo. Esa es la comunicación paraliminal. Va paralelamente a lo que dices. En el cómo lo dices está comunicando, está transmitiendo, está siendo el vehículo en el que transmites un mensaje. Y esa parte es importante. Ponle mucha atención. Trabaja en poner atención primero y en mejorarlo después. El tercero de los ejes de la comunicación persuasiva es el contexto. Pero déjame explico un poquito más porque no nada más es un contexto. En realidad tiene que ver con algo que es la pragmática. Pragmática, la mayoría de las personas lo asocian con algo práctico.
Y si bien tiene cierta relación, estamos hablando de la área de la lingüística denominada la pragmática. Así como la sintaxis estudia la estructura de cómo se conforman las frases, ¿no? La relación entre las palabras, y la semántica estudia los significados, la relación entre las palabras y lo que significan, la pragmática lo que hace es un estudio mucho más amplio, en términos de que estudia al emisor con el receptor y todo el contexto que permite que esa comunicación se dé. Y entonces los mensajes ya no son tan claros y tan precisos. De hecho, ¿por qué la pragmática quedó relegada durante muchos años como a una parte de la lingüística poco deseable? Es precisamente por su, hasta cierto punto, vamos a llamarlo, imprecisión, a su característica más artística que científica en determinados aspectos. Las metáforas son parte de estudio de la pragmática. Y otras cuestiones como podrían ser lo que le llaman implicaturas conversacionales. Yo sé que suena extraño, no son implicaciones, son implicaturas, aunque algunos lo llaman implicaciones también. Algunos libros lo llaman de una forma, otros lo llaman de otra. Pero ¿qué es una implicatura conversacional? Es simple y sencillamente algo que se entiende, de alguna forma se deriva el significado, se logra inferir, pero no se está diciendo tal cual. Es simplemente por el contexto que todo el mundo lo entiende. Si todos supiéramos que hay un partido entre, a lo mejor el derbi en España, a lo mejor es un juego, no sé, el que tú quieras, ¿no? Pero cualquier partido de fútbol, y en determinado momento sabemos que es a las 6 de la tarde, por decir un horario, el que sea, no importa. Si en algún momento somos 10 personas en la habitación y uno pregunta qué hora es y otro contesta ya está por empezar el juego, en realidad la respuesta no corresponde a la pregunta. La pregunta fue por la hora, la respuesta tuvo que ver con otra cosa. Sin embargo, porque el contexto comprende, todos conocen la información de a qué horas empieza el juego, la respuesta de hecho resulta apropiada y todos entendemos que ya van a ser las 6, porque sabíamos que el juego empezaba a las 6. Ese tipo de cuestiones son parte de estudio de la pragmática y tiene que ver con esto el contexto. Tiene que ver con entender mucho más la relación en la comunicación, el contexto que hay detrás, la historia detrás de lo que se dice, de las reacciones que se tienen. Porque la comunicación rara vez es solamente lo que se está diciendo. Tiene una historia, tiene un fondo. Y esta parte es importante, es lo que estudiamos con la pragmática y es lo que estudiamos o lo que estamos llamando en este momento el tercer eje de la comunicación persuasiva. Debes de comprender a tu audiencia, debes de comprender el contexto. En este momento que estoy haciendo esta grabación, que han habido algunos problemas en México, bueno, esto ya tiene tiempo obviamente, pero en este momento con una cuestión de 43 desaparecidos, etcétera, que bueno, el número, esos son unos cuantos porque por todo el país hay muchos más. Sin embargo, con eso genera un ambiente muy particular para ciertas situaciones, incluso un partido de fútbol que va a haber el fin de semana de liguilla, puede generar cierta controversia. ¿Por qué? Porque el equipo de la universidad va a jugar contra el equipo de la televisora. Y ahí ya hay puntos de fricción y puede darse una serie de situaciones que esperemos que no se den. Y para cuando tú estés viendo esto ya sucedió o no sucedió. Sin embargo, el contexto va a marcar cómo se da la comunicación. No es lo mismo cuando hay un momento de crisis o problemática que cuando es un momento de completa paz y tranquilidad. El contexto va a marcar muchísimo de la comunicación, qué tan persuasiva es. ¿Cuál es tu relación con las demás personas, con la otra persona con la que estás hablando? Esa relación va a marcar mucho el significado de lo que se está diciendo. Todo ese aspecto es importante a considerar y tiene que ver con el contexto. Vamos a explorarlo más a fondo. Y cuando estamos hablando del contexto, hay dos puntos a considerar. El primero de ellos son las características de la audiencia. Es muy importante cuando vas a crear un mensaje, una comunicación persuasiva, que tomes en cuenta las características de la audiencia. La forma de pensar de la audiencia, su cultura, su edad, sus costumbres, incluso sus expectativas. Todo esto que mencionamos también con la parte de la imagen pública. ¿Cuáles son las características de la audiencia a la que te vas a comunicar? No es lo mismo hablar con personas en cuanto a ideología política de izquierda que los de derecha. No es lo mismo hablar con capitalistas que hablar con socialistas. Es diferente la forma de pensar, es diferente la forma de utilizar ciertas ideas. Y no porque una esté mejor o esté peor. Cada quien tendrá sus ideas y tendrá sus creencias, y es muy válido.
Yo estoy hablando en este momento de que es diferente hablar con unos que con otros. Y no tanto porque para todos los temas tenga que ser diferente, pero hay ciertos puntos y ciertos aspectos que lo harán distinto. No es lo mismo hablar con jóvenes de 15, 18 años de la actualidad que hablar con personas que ya tienen más de 65, 70. Crecieron en otra época, vivieron otras cosas, ya tienen muchos más años de experiencia y eso los hace percibir el mundo de una forma distinta, interpretarlo de forma diferente. Y entonces tu comunicación tendrá que ajustarse a ese tipo de cuestiones. Cuando yo empezaba en la capacitación con mi socio en aquel tiempo, Franco Soldi, pues estábamos apenas en los 23, 24 años, dando cursos a personas, la mayoría de ellas mucho mayor que nosotros. Teníamos que saber manejar esa situación. Obviamente dimos algunos cursos a jóvenes y demás, pero cuando nos tocaba gente mayor, médicos en algunas ocasiones, bueno, son personas que han estudiado muchísimo, que tenían mucha mayor edad, que tienen hasta cierto punto una gran responsabilidad en sus manos. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, al ser cirujanos y demás, bueno, le toca situaciones muy fuertes. Bueno, hablar con las personas considerando su forma de pensar, su cultura, su situación en particular, será muy importante. Determinar las características de tu audiencia. Eso será fundamental. Yo recuerdo, como anécdota, la primera vez que fui a dar cursos a Colombia, tuve la oportunidad de ir entre 2 y 3 veces al año durante muchos años. Fuimos a dictar cursos y me acompañaba en esa primera ocasión Leonel Castellanos en la música. Y teníamos nuestras rutinas ya establecidas, ciertas metáforas que contábamos en diferentes cursos y que tenían un buen impacto. Algunas de ellas generaban risa, ¿no? Tonterías, voy a decir las locales, quizá para el mexicano. Llegamos a Colombia, jamás había dictado yo un curso fuera de México. Había hecho en varias partes de la República, pero no fuera del país. Llegué al curso, empecé a contar nuestras historias, él estaba en la música, termino uno de los puntos donde la gente normalmente se reía y se me quedan viendo, cerca de 70 personas nada más viendo. Yo volteo a ver a Leonel me voltea a ver a mí, le hace así y en el teclado le hace trum, tss, a ver si lográbamos algo, porque no teníamos la menor idea de lo que los podía hacer reír. Saliendo del curso nos fuimos a comprar unos videos del comediante más popular de Colombia, al menos en ese tiempo, no sé si ya haya uno más popular en la actualidad, pero empezamos a ver el video y al día siguiente llegar a utilizar expresiones, frases de este comediante. ¿Para qué? Para ajustarnos al público al que nos estábamos dirigiendo. Así te puedo hablar de muchos casos cuando fui por primera vez a España a dictar cursos, cuando empecé a dictar cursos en Inglaterra, de haber estado dictando cursos en Estados Unidos, llegar a dictar cursos en Inglaterra es una enorme diferencia. El británico hasta cierto punto es más propio. Y cuando digo más propio, obviamente que también son un relajo muchos de estos jóvenes allá, muchos de los que les estaba yo dictando cursos. Y sin embargo su forma de expresarse es como más propia. Y entonces hay que saber utilizar el lenguaje de una forma un poco diferente. Cuando llegué a dictar cursos a Italia por primera vez, esto que los italianos mueven mucho las manos y son muy pasionales, bueno, el tema, cómo se trataba en Italia, era muy diferente a cómo se trata en España, por ejemplo, Colombia o Ecuador. Cada uno de estos lugares tiene su particularidad y es importante conocer a tu audiencia. Entre más la vas conociendo, más fácil resulta. Sobre todo si ajustas, porque la puedes conocer y no haces ningún ajuste, no te sirve de nada. Yo fui ajustando cada uno de los viajes que realicé a Colombia. Fui ajustando cada viaje que realizaba a Inglaterra o los viajes a España. Todos ellos iba haciendo pequeños ajustes. Vaya, cuando empecé muchos años atrás dictando cursos, por ejemplo, en Hewlett Packard, donde conocí a Bárbara, donde de alguna forma empezaron muchas cosas en mi vida. Pues es una empresa de tecnología y la mayoría de los cursos que se realizaban ahí eran diferentes al tipo de cursos que yo llegué a presentar. Y no tuve que hacer tanto ajuste porque fue una novedad, les resultó algo fresco, novedoso. En vez de estar solamente viendo proyecciones de PowerPoint, tenían una interacción con alguien, algo que generaba emotividad y demás. Sin embargo, de todos modos había que hacer ajustes. No era lo mismo trabajar con ellos que haber trabajado con una selección de tenistas de alto rendimiento del Estado de México o haber trabajado con los mejores padelistas del país en algún momento. Vaya, son cosas diferentes. Cada uno de estos públicos, de estas audiencias, hay que manejarla un poco distinta. Cuando trabajamos en Banco Mexicano, con mi socio en aquel tiempo, Franco Soldi, bueno, tuvimos que ajustarnos, éramos muy jóvenes, y ajustarnos a ganar credibilidad con toda esta gente que nos enviaron de Banco Mexicano.
Después se convirtió en Santander. Tuve otra oportunidad ya sin Franco, ya en otra etapa de mi vida, dar cursos ahí también. Y hay que considerar que el banquero, la persona que trabaja en finanzas, en el mundo de los bancos, es muy diferente a aquellas que están trabajando en las de tecnología y muy diferente al deportista, muy diferente a los de distintas empresas. Cuando he trabajado con Avon, por ejemplo, alguna ocasión, más de 2,000 mujeres en un auditorio, con vendedoras de Avon, puras mujeres. Y el nivel socioeconómico y sus condiciones y demás, hay que ajustar tu comunicación a esa audiencia. Y entonces ahí había que ser quizá más emotivo y aprovecharse hasta a lo mejor de la apariencia, de los looks, para como de alguna forma conquistar a la audiencia. Es diferente. Dar una capacitación a grupo de vendedores de Herbalife, pues es distinto, los motivan diferente. Es parecido a Avon, pero al mismo tiempo tiene sus diferencias. Entonces, cada una de estas situaciones, cada uno de estos públicos, cada una de estas audiencias, hay que ir ajustando en el detalle para que nuestra comunicación pueda ser mucho más eficiente. No es lo mismo la forma de comunicarme con un grupo de personas, con un grupo de señoras casadas de alto nivel social, que comunicarme con jovencitas que están a lo mejor saliendo de la universidad o están explorando el mundo. Es un poco distinto ciertos temas. En alguna ocasión, en un congreso que me invitaban, me tocó hablar después de Jorge Vergara, y él empezó hablando de cómo llegó tarde, que lo disculparan porque es que su vuelo en su jet privado llegó un poco retrasado a la ciudad de Puebla y tomó el helicóptero para llegar lo más rápido posible al auditorio. Yo estaba pensando, y yo nada más que tomé mi camioneta. Bueno, me tocó después de él. ¿Cómo iba yo a captar la atención de la audiencia, que eran puros estudiantes de la universidad? Pues me subí al escenario y les dije, pues yo no les voy a hablar de todas mis empresas y aviones y helicópteros porque ni los tengo, pero les voy a hablar de cómo puedes convencer a esa persona que te interesa que entre a tu vida. Y todos pusieron atención, porque hay que saber qué es lo que puede interesarle a las personas, encontrar el caminito para poder acercarnos a sus intereses. Y de eso se trata esto de conocer a tu audiencia, de identificar las características de la audiencia y ajustar tu comunicación a estas personas. Si ya conoces un poco más de otros temas como personalidades, bueno, es distinto comunicarte a una personalidad que a otra. Si utilizas el enneagrama, cada personalidad tiene sus características, sus valores primarios, y es importante poder conectar con cada uno de ellos. Pero cuando es un grupo, tienes que considerar el grupo. Cuando es uno a uno, tienes que considerar cada persona. Y a veces... Ojo, a veces tu objetivo de comunicación no va a ser el que la otra persona tiene. A veces lo que quieres es sacudirlos, quieres moverlos y va a ser incómodo para ellos. Y si les resulta incómodo y tu objetivo era sacudirlos, crear cierta conciencia, atente a las consecuencias de que algunos de ellos van a decir que no lo supiste hacer o que no lo haces bien o que lo que fuera. Créeme, a mi primer maestro, a mi querido amigo Jaime, le sucedió muchas veces. Muchos que terminaron criticándolo porque no entendían su método de trabajo, que no entendían por qué decía o hacía ciertas cosas. A mí me ha sucedido también en fechas recientes. Las personas creen que saben lo que vas a hacer, pero si tú tienes tu objetivo, apégate a tu objetivo. Analiza tu audiencia, ajusta tu comunicación de acuerdo a ellos para lograr lo que sea tu objetivo. Y si es sacudirlos, que los sacudan. Y si es ganártelos, que te los ganes. Ajusta tu comunicación. El segundo aspecto a considerar cuando estamos hablando del contexto es lo que hemos llamado el ambiente. El ambiente, que es el cuándo, el dónde. Tiene que ver con lo anterior, evidentemente, es la audiencia, pero no es el sí la audiencia, no es a quién te estás comunicando, sino es el cuándo lo haces, el dónde lo haces. Incluso todas las condiciones que están relacionadas con este ambiente. Recuerdo una ocasión, hace unos años, 2 o 3 años, que fui a dictar un curso a San Marino. Y fue impresionante el ambiente porque era muy diferente a lo que yo había experimentado. Pusieron el escenario al centro y a nuestro alrededor cerca de 300 personas en círculo. Y era un diferente entorno. O sea, había que ajustar mi comunicación a que a veces le estaba dando, o bueno, todo el tiempo le daba la espalda a alguien porque estaban atrás. Entonces era estar girando continuamente. Ese era un ambiente diferente. Ya al margen de que la audiencia fuera diferente a otras audiencias, el ambiente, el lugar, cómo se llevó a cabo. Teníamos cámaras en todas direcciones, habían pantallas atrás. Entonces era estar cuidando el entorno, porque podríamos también llamarlo entorno, de alguna forma cuidando el que ayudara a que la comunicación siguiera siendo efectiva. Cuando hablo de ambiente también nos estamos refiriendo, insisto, al cuándo se hacen las cosas,
A veces para pedir un permiso los chavos saben leer a sus papás de cuándo se lo piden y cuándo no se lo piden. Yo en lo personal, cuando era muy muy joven, era cuándo entregar o no las boletas de calificaciones porque no me iba muy bien. Y entonces esta cuestión de saber elegir el momento, de saber elegir el lugar para hacer las cosas, de eso se trata esto que estoy hablando. Ya no es acerca de a quién nos estamos dirigiendo, ya es mucho más acerca de en dónde lo estamos haciendo, del cuándo lo estamos haciendo. Las audiencias sigue siendo importante. Todo lo que hemos dicho hasta este momento cuenta. No es lo mismo enseñar en un curso de entrenadores, del Trainers Training con Bandler, haciéndolo junto a Bandler y a Lavalle con el grupo de personas que creen que saben del tema, que hacerlo con principiantes que están apenas aprendiendo, a lo mejor un practitioner en programación o lingüística. Es diferente, cambia. Sin embargo, ahorita estamos hablando también del aspecto del cuándo, el dónde. ¿Tiene que ver con el lugar? Sí, tiene que ver con el lugar, a lo mejor hasta la cultura y demás, pero el punto particular, el punto importante al que estoy haciendo referencia es a considerar en tu entorno. Es como estar alerta a lo que a tu alrededor está sucediendo, los tiempos que estás viviendo, lo que sucede en la sociedad, lo que está sucediendo en redes sociales, en los noticieros. Todo eso te da un entorno, te da un ambiente, te da unas circunstancias en las cuales necesitas o requieres de trabajar de una forma distinta. Necesitas comunicar de una forma diferente. Cuando hablamos de comunicación persuasiva, considerar el ambiente, considerar el entorno va a ser fundamental. Acuérdate, hasta este punto hemos estado hablando, el mensajero, identificar su personalidad, su estilo, identificar o manejar su imagen pública, su reputación, cuidar ese aspecto de la comunicación actitudinal. Cuando hablamos del mensaje es el contenido, las palabras que se eligen, la estructura lógico-lingüística, es decir, las estructuras del lenguaje que se ocupan, el argumento empleado para transmitir ese mensaje, la estructura paraliminal que tiene que ver con cómo usamos nuestra voz, nuestras expresiones, todo lo que está de alguna forma transmitiendo este mensaje. Y ya hablábamos en este aspecto del contexto de lo que es comprender a esa audiencia, las características de tu audiencia. Y en este momento hablamos del entorno, del momento que se está viviendo, el momento histórico incluso, de lo que es el lugar, el tiempo, el momento. Todo eso también va a ser importante. No es lo mismo dar un mensaje en plena crisis que dar un mensaje en momentos de alegría. Todo eso va a ser importante y va a ayudar a que tu comunicación sea mucho más persuasiva. Y para concluir, para cerrar esto, uno de los aspectos importantes es, vamos a recordar. Te acabo de recordar precisamente en el bloque anterior todos los puntos que hemos estado explorando. Pero déjame te recomiendo qué hacer. Primero, en términos de identificar tu personalidad o tu estilo, ya te recomendaba yo lo que puedes estudiar, el libro que puedes tú adquirir. Y particularmente también te hablé sobre el tema del eneagrama. Entre más estudies acerca de ti mismo, más te conozcas, mucho más fácil va a ser que sepas exactamente cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y eso tiene que ver con tu personalidad, con tu estilo, con tu esencia de alguna forma. Entonces, puedes hacer también una lista de fortalezas y debilidades, más en términos de comunicación, más en términos de lo que transmites hacia otras personas. Pregúntale a personas que te conocen bien. Alguien que te diga la verdad, así, aunque sea duro escucharlo, que te diga qué es lo que transmites de entrada. Hay quien es muy buena persona, pero de entrada parece ser arrogante o parece ser muy cerrada. Hay personas que parecen más bien como tristes de entrada y eso es lo que comunican, dan casi lástima. Y entonces identifica qué es lo que estás comunicando, porque eso te va a ayudar. Primer punto. Segundo punto, hablábamos de tu reputación, de la imagen pública. Si ya tienes una reputación ante el público al que te vas a dirigir, bueno, identifica cuál es esa reputación, qué se dice de ti. Si es un mercado nuevo, si estás empezando a comunicarte con una persona que nunca te ha conocido, que no sabe nada de ti, bueno, ten cuidado en tu imagen, en detalles de imagen y cuál va a ser la reputación que vas a ir construyendo. ¿Okay? Revisa esos aspectos, es importante. Acuérdate que en términos de imagen es que tu esencia y tu objetivo y lo que espera tu público sea congruente, vaya una coherencia. Y hablamos también, después de hablar de todos estos puntos, hablamos de la comunicación actitudinal. Revisa tu actitud, que tiene que ver con tus creencias, que tiene que ver con lo que sientes, las emociones que tienes en relación a alguien o a algo. Y
Y entonces date cuenta de cómo tu actitud está comunicando ciertas cosas. Cuida, verifica esos aspectos para que tu comunicación sea lo más eficiente posible. Y estuvimos hablando del mensaje, las palabras, elegir las palabras correctas, que tengas claro ese objetivo. Anótalo. Practica tener claro en tu mente el objetivo de lo que quieres comunicar y elegir palabras diferentes. Abre un diccionario, lee lo que sea que te convenga a ti realizar para que tengas no solamente un vocabulario más amplio, que eso puede ser siempre útil, sobre todo más en unos contextos que en otros, pero que elijas las palabras correctas. Que elijas las palabras que van a tener mayor impacto dependiendo de tu audiencia. Acuérdate que no se trata de impresionarlos porque te sabes muchas palabrotas. Se trata de que te entiendan, de que se logre el objetivo. La estructura lógico-lingüística, obviamente hay formaciones. Nosotros tenemos el diplomado, el ABCD, la PNL, y puedes ahí aprender muchos patrones lingüísticos de la programación neurolingüística. Tendremos el diplomado de preparación verbal, donde puedes aprender mucho más de todas las estructuras lógico-lingüísticas que existen, patrones de argumentación, etcétera. Y tienes distintas opciones en ese sentido. Si ya sabes algo de esto, aplícalo, utilízalo, escríbelo, escribe varios ejemplos. Tienes un objetivo a comunicar, es tu conclusión, arguméntala, haz estructuras que sean convincentes, trabájalo por escrito, eso te va a ayudar. Y también estuvimos hablando de la comunicación o la estructura paraliminal. Grábate, ya sea en video, en audio, ya los teléfonos, todos los teléfonos tienen cámaras, tienen programitas para grabar el audio. Escúchate, escucha cómo usas tu voz, el ritmo en el que hablas. Si puedes verte, obsérvate, grábate de verdad para que veas cómo mueves las manos, cómo utilizas tu cara. ¿Qué haces con tus cejas? Las levantas continuamente, haces caras raras, estás haciendo muecas. Obsérvate, es una de las formas para mejorar. Y hablando de lo que ya sería el contexto, conoce a tu audiencia. Investiga un poco antes de hacerlo. Voy a ir a dar una plática dentro de pocos días a la Ciudad de México, a una empresa importante. Lo primero que me gusta averiguar antes de empezar mi plática es acerca de las personas. ¿Qué nivel de educación tienen? ¿Cuánto tiempo llevan en la empresa? ¿Están motivados, desmotivados? El tipo de cosas que han hecho recientemente, otro tipo de eventos similares. O sea, saber lo más posible de la audiencia a la que me voy a dirigir. Cuando es un grupo pequeño, incluso hago una entrevista uno a uno con las personas que van a participar, como para irlos conociendo. Conoce a tu audiencia. Y el último punto es esta cuestión del ambiente. Si puedes saber anticipadamente cómo va a estar el lugar donde vas a hacer, reconocer el momento, el timing, el momento adecuado para decir las cosas, todo eso te va a ayudar. Anótalo, practícalo, visualízalo, utiliza todos estos recursos que tienes para prepararte, para ensayarlo en tu mente. Tal y como el deportista es importante que ensayes en tu mente las cosas que vas a hacer, que te vayas habituando a hacerlo. Y para esto te voy a recomendar 5 etapas de entrenamiento que he recomendado hace ya muchos años. La primera etapa para entrenarte en todos estos aspectos de comunicación es el formato escrito. Escríbelo. Al escribirlo vas a tener la oportunidad de revisar lo que hiciste, de corregirlo. Cuando vas a analizar el lenguaje de otras personas, utilizar el lenguaje primero, pero el formato escrito, te permite revisarlo 1000 veces. Las palabras no van a ningún lado. Lo puedes subrayar, puedes rayar toda la hoja. El formato escrito, etapa 1, la fase 1 de tu aprendizaje de esto. Segunda etapa, las grabaciones. Grabarte a ti mismo para poderte escuchar, repetirlo. Y cuando estás analizando el lenguaje de otras personas, algo que es grabado, donde no hay interacción, simplemente puedes pausarlo, como podría ser este video, haces la pausa y la vuelves a escuchar, lo vuelves a ver y pones atención a los detalles. Y así vas aprendiendo más en el formato grabado. Esa es la fase 2. La fase 3. La fase 3 va a ser en programas en tiempo real, se dice. Es decir, en vivo. Estás viendo un programa de televisión a lo mejor y ahí analizas el lenguaje, ahí tú contestas, la televisión no te va a escuchar. Bueno, ya te escuchan algunos programas y te hacen cambiar canales y demás, pero no van a escucharte los que están del otro lado, los que están transmitiendo desde una televisora. Pero practica interactuar de esa forma, que se te ocurra qué contestarías a una u otra cosa, para ir sintiendo lo que sería esa interacción, pero todavía no hay riesgos, no te están escuchando. Y cuando estás tratando de captar y de analizar las cosas, están en el momento, pero si pasa, no pasa nada, no, simplemente estabas viendo una televisión, estabas escuchando un programa de radio. Cuarta etapa, cuarta fase en tu aprendizaje, ya en interacción real con otra persona, pero que no sea de vida o muerte. Que no sea para construir el negocio de la vida, que no sea el cierro el negocio o pierdo millones de dólares. Situaciones tranquilas. Pensémoslo en una analogía deportiva. Es un partido amistoso, o como le llaman luego un partido de preparación. Ganas o pierdas, no pasa mucho.
Habrá quien te critique, como pasan esos, pero no pasa de eso. Y por último, la quinta etapa es cuando ya lo llevas a la competencia. En este caso no necesariamente es una competencia, estoy usando esa analogía, esa metáfora. Es cuando ya lo llevas a situaciones reales, donde se trata de cerrar un contrato, donde se trata de vender algo, donde se trata de convencer a la persona que quieres convencer. Ahí es donde ya cuenta. Esa es la última fase, esa es donde ya lo estás aplicando. Y aún así ahí requieres de desarrollar experiencia, de tener el callo. La comunicación persuasiva es como cualquier otra cosa, vas desarrollando la habilidad. Y para desarrollar cualquier habilidad se requiere de la práctica consistente a lo largo de un periodo adecuado de tiempo. Así se desarrollan todas las habilidades, físicas, mentales, emocionales. Una práctica consistente a lo largo de un periodo de tiempo adecuado. Eso es lo que requieres. Desarrolla la habilidad, practícala, que cada vez te sea más natural, que cada vez te sea más fácil. De eso se trata esto. De eso se trata el proceso de construir una comunicación más persuasiva. Como cuando yo me acerqué a Bandler y lo convencí de venir a México por primera vez. No fue solamente en ese momento, vino durante 10 años. Y cada año cuando terminábamos había que reunirnos, cenábamos, la pasábamos bien. Y siempre me preguntaba, ¿qué hacemos el próximo año? Y entonces había que presentarle la idea de tal forma que le resultara atractiva, que le resultara algo deseable hacer. Argumentarlo, presentarlo de la forma que resultara más convincente. Y así muchas cosas que te podría decir. El aspecto, el más importante es que la práctica hace al maestro. Vas a desarrollar comunicación persuasiva siempre y cuando la practiques, siempre y cuando la uses. No se trata nada más de que el conocimiento entre a tu cabeza y ahí lo tengas. Se trata de sacarlo por escrito, grabándote, filmándote en video. De eso se trata para lograr la excelencia, para obtener los mejores resultados. Practicando llegarás muy lejos. Espero que esto te sea de utilidad, que lo revises cuantas veces sea necesario, que hagas pausas en el camino, que tomes notas, que exprimas este material lo más posible y que al final te vuelvas un comunicador mucho más persuasivo. Hasta la próxima.